verdad que tenía ganas de este podcast. Me dijo Fran el otro día, me dice, no, viene un biólogo. Y digo, no sé de qué cojones puedo hablar con un biólogo porque no tengo ni puta idea, la verdad. Pero bueno, como me pasa con la mayoría de invitados que traemos al podcast. Pero bueno, luego Fran me comentó, no, es que nos ha pasado Mario una lista de cosas que estaría bien incluso tratar. Y digo, pues cojonudo porque tenían muy, muy buena pinta, la verdad. Sonaban cosas muy interesantes, ¿no? Entonces, si quieres, preséntate un poco, o sea, a nivel introductorio para la audiencia, sobre todo, qué haces un poco, cuenta, no sé, sobre tu canal de YouTube, tus intereses y quién eres en general, ¿no? Vale. Bueno, pues en primer lugar, igual, tío. Yo estoy súper alegre de estar aquí, muy contento. Y bueno, yo soy biólogo y zoólogo también. El máster, digamos, es de zoología, entonces soy experto en animales, en teoría. Vale. Pero también, y lo vas a ver durante el podcast, tengo un poquito corazón de ecólogo, ¿no? Vale. Una cosa que quiero matizar ya antes de empezar con todo es que ecologismo no es ecología. ¿Vale? Aquí ya habrá alguno que diga, ya están gilipollas. No, ecologismo no es lo mismo que ecología, ¿vale? Vale. No, porque ya verás. Entonces, ecología es cómo se relacionan los seres vivos entre sí. Ecologismo es todo el movimiento por la defensa del medio ambiente. Vale. Efectivamente, hay cosas en las que estaré de acuerdo, lo vais a ver, y hay cosas en las que no. ¿Estás de acuerdo con lo de pegarse a los cuadros y tirar sopa de tomate? 100%. ¿Cómo voy a estar de acuerdo con eso? Ya te íbamos a echar de aquí. Vale. No vale para nada eso. Y bueno, pues eso, he estado un año trabajando en el Amazonas, en un centro de rescate de animales. Y bueno, eso ha sido hasta este año, cuando ya he vuelto, y ahora estoy pues colaborando en un proyecto de investigación, además del canal de YouTube, que estoy con ello ahí dándole, con menos éxito que vosotros de momento, pero bueno, ya veremos. Bueno, pero... Y bueno, hablo de cosas en el canal de YouTube como las que vamos a hablar hoy aquí. Espérate. ¿Ahí? Vale. Perfecto. En el canal de YouTube pues hablo de cosas como las que vamos a hablar hoy aquí, básicamente. Y luego, además de todo esto, pues también soy actor. ¿Actor? ¿En serio, sí? Sí. ¿Y eso? Sí. Pues la carrera de biología la hice... bueno, yo es que tengo una historia muy larga de estudios. Vale. Entonces yo antes hice ingeniería de materiales. 4 años, no terminé, me faltó TFG, prácticas y eso. Hostia, o sea que a puntito. Pero me di cuenta de que un año de tu vida es un año que no recuperas, tío. Totalmente. Y me tenía que tirar otro año para terminar y dije, hostia, esto sé que no lo quiero hacer. No. Si lo hago es solo por llenar currículum y por propio ego de decir, joder, tengo la carrera. Estoy 100% de acuerdo. Y además creo que le pasa a mucha gente estudiante que es como, al final es como una partida de póker. Ya tienes muchas fichas en la mesa, pero es que si sabes que vas a perder la mano, retírate, da igual. Total. O sea, no pases otra mano más. Pero bien. Eso es. También es un error que cometí varios años, ¿eh? Porque yo que no quería hacerlo ya lo sabía en segundo, más o menos, dije, hostia. Pero bueno, para no contar tampoco esto a tope, cuando salí de ahí empecé biología, lo hacía por las mañanas y por las tardes hacía interpretación, clases de interpretación. Son, digamos, mis dos pasiones que en cierto modo he unido en el canal de YouTube. Porque bueno, es como hablar de biología y también hago mis personajillos ahí. Claro. No, al final coges soltura delante de la cámara y demás, todo también, suma, todo cuenta, yo creo, ¿no? Sí. Vale. Pues mira, ya pasando un poquito más al tema de animales, que creo que va a estar interesante, quería hacerte una pregunta que me lo he preguntado durante muchísimo tiempo, que es algo que me llama la atención, que es el tema de las migraciones de los animales. O sea, me parece inexplicable que un animal por instinto estoy asumiendo a priori de forma aventurada, sienta que tiene que ir hacia un lugar determinado. Pues en muchos lugares, en la mayoría de los casos de animales migratorios, es una enseñanza. Los padres se lo enseñan a sus hijos. Vale. Los propios animales lo ven en sus compañeros, ¿no? de su bandada, porque además si te fijas, en las migraciones, el 99% de las migraciones son especies grupales, ¿no? Especies que no son de vida solitaria. Son animales que tienen una tribu, digamos, ¿no? Un conjunto de más animales. Entonces se lo suelen enseñar entre ellos. Y luego para localizarse, pues funcionan un poco por memoria. Y es un tema que no se sabe todavía al 100% cómo hacen para orientarse del todo. Claro, o sea, tienen una brújula interna de alguna forma, pero ¿no? se cree que es por los campos magnéticos que tiene la Tierra. Se cree. Hostia, vale. Eso es lo más, a priori, es lo... O sea, que unos pájaros, por ejemplo, a la hora de migrar pueden estar ubicándose por los campos magnéticos de la Tierra. Sí. Por los campos magnéticos,
hay varias componentes, los campos magnéticos, la memoria de que ya se conoce en el camino, entonces siempre hay uno que va adelante y ese que va adelante es en teoría el que mejor se sabe el camino, entonces los demás también le siguen. Y también por las corrientes de aire. Hay corrientes de aire que son relativamente más comunes, ¿no? Y entonces pues también les ayudan a guiarse pues, en un momento dado. Si tú no sabes muy bien para dónde ir, pues tiras para donde te es más fácil, para donde la corriente de aire te lleva, ¿no? Claro. Entonces funciona un poco así. Y supongo que también que las migraciones de algunas especies provocarán la migración de otras especies. O sea, supongo que, por ejemplo, habrán ciertas clases de pájaro que vayan persiguiendo la migración de los peces en el mar, ¿no? Los peces que ellos comen. Sí, bueno, supongo, ¿no? O sea, sí. O sea, tendrá sí, todo más o menos sí. Mira, un ejemplo de algo que sí es parecido es, por ejemplo, las ballenas. Las ballenas son filtradoras, entonces sobre todo lo que comen es zooplancton. Zooplancton es, pues, digamos, gambitas, generalmente gambitas, pero hay muchos tipos, pero muy chiquititas, microscópicas, Vale. que se alimentan a su vez de fitoplancton, que el fitoplancton lo que es son plantitas microscópicas, ¿no? Vale. Y esas plantitas microscópicas, a su vez, lo que se alimentan y de lo que se forman es de hacer la fotosíntesis y también de átomos, de moléculas inorgánicas que hay en el agua. Es donde empieza, digamos, toda la cadena trófica, ¿vale? La cadena trófica pues, es el ciclo de la vida que conocemos de toda la vida, ¿no? Del Rey León, por ejemplo. Entonces empieza ahí. Lo que hacen las ballenas es que como este fitoplancton necesita pues, una temperatura correcta para, pues eso, para poder desarrollarse, pues en función de la época del año migran a la zona donde más hay. En invierno, donde más hay es en las zonas más del Ecuador, ¿no? Porque es una temperatura más aceptable, no es tan frío como es en el Polo Norte o en el Polo Sur. Vale. En verano pasa lo contrario. En verano en el Ecuador es más cálido, entonces es demasiado cálido para todo este zooplancton. Entonces lo que hacen las ballenas es que se van al sur, a la Antártida o al norte, porque hay especies del norte y especies del sur. Eso es, a donde va a haber más comida. Entonces sí que funciona su migración por eso, claro. así. Claro, y todas las ballenas, o sea, tienen, o sea, su única forma de alimentarse es un sistema de filtrado prácticamente. Ajá, sí, faringotremia, ese es el nombre técnico, pero sí, total. Vale. Tienen o sea, como barbitas. Son inofensivas. Son inofensivas, sí. Claro, es que justo acabo de llegar de Filipinas, que me fui de vacaciones, y nada, un día fuimos por la zona de Palawan, no, Palawan era. Palawan, creo que es con L, ¿puede ser? Sí. No sé si era ahí. Bueno, total, una localidad que se llamaba Oslop y fuimos a bucear con el tiburón ballena. Que claro, yo había visto fotos, pero sin ver algo al lado del bicho para yo tener una proporción del tamaño. Y claro, te subes ahí en un barquito con los filipinos, te pones las gafas. No, tírate, que está aquí debajo. Digo, cuando veo ese hijo de puta debajo, un bicho, sí. Pero yo dije, ¿pero qué cojones? Digo, inofensivo, digo, como me pega un aletazo, me manda al fondo del océano. Digo, y claro, y sí, tal cual, o sea, venía a veces hacia ti con la boca abierta, filtrando, me imagino, continuamente, porque para alimentar a un bicho de esos, o sea, para el consumo calórico que tiene que llevar un bicho de esos para encontrarlo en plancton. O sea, ¿se sabe la cantidad de plancton que pueden llegar a consumir? O sea, se sabe, pero yo no me la sé de claro, memoria, pero son kilos y kilos. Sí, al final, muchísimos, ¿no? O sea, muchísimos kilos. Y se pasan todo el día. Claro. Todo el día abriendo la boca, cerrando. También depende de la especie, cada una tiene su estrategia. Esta en concreto, pues es un poco como la manta clásica, la manta raya esta. Estas que van por el agua y van así como aleteando, ¿sabes lo que te digo? La manta de toda la vida. Sí, la manta de toda la vida. Que es peligrosa, de hecho, ¿no? Bueno, son más peligrosas las rayas que las rayas. Las rayas porque tienen un aguijón que sí que es venenoso y eso sí que es jodido. Y te deja hecho un cromo. Sí, las mantas en principio no son peligrosas. Aunque tienen mala fama, por lo visto, en Japón dicen que dan mala suerte y que son como hijas del demonio o algo así, pero no hacen nada. Esas son iguales, filtradoras. Vale. Y claro, al final, también desde un punto de vista desde un punto de vista de alguien como tú, tan dedicado a todo este mundo, supongo que el tema de los animales en peligro de extinción será bastante sensible. O sea, me imagino... Claro, o sea, para cualquier persona, cuando te paras a pensarlo, digo que una especie se extinga para siempre, o sea, que literalmente no vaya a volver a existir nunca, es bastante triste. Pero también en Filipinas fuimos a ver un mono,
que digo, tío, es que es normal que este puto mierda de mono se extinga. O sea, llegamos a un mini santuario y dicen, no, es que no pueden hablar en voz alta ni sacar fotos con flash porque el mono se asusta y le da un infarto y caen, o sea, mueren. Son unos monos así que se llaman Tarsiers y es como un Furby prácticamente. Y claro, decía, lo conozco, sí. Digo, es que claro, aquí cae, o sea, suena un trueno y empiezan a caerse de los árboles. Digo, es que es normal que se extingan estos monos, tío. En realidad no es tanto así, o sea, tienes tu parte de razón, pero te explico por qué es. Lo que pasa es que probablemente no, ese animal está en un entorno pequeño para lo que sería su hábitat natural. Además, hay dos formas de enfocar el tener un animal en cautividad. Vale. Lo puedes enfocar desde el punto de vista de quiero liberarlo y quiero que tenga una vida lo más natural posible para luego poder liberarlo, poder rehabilitarlo. Y hay otro que es, lo que quiero es que se acostumbre lo máximo posible al humano porque se va a pasar la vida aquí, entonces que no le estrese ver humanos, que no tenga ningún problema. Con los segundos, con lo de no te estrese ver humanos, pues llega un momento en el que más o menos se puede hacer una vida normal, digamos, de humanos cerca de ellos, porque están acostumbrados. Pasa mucho sobre todo en los zoos. En los zoos se tiene esta mentalidad de vamos a hacer que el animal se acostumbre a nosotros. Claro. Y hacer acercamientos, darle comida tú, etcétera. Cuando tú pretendes rehabilitar a un animal, que eso es lo que yo he hecho en el Amazonas, es eso, trabajar en la rehabilitación de felinos, de ocelotes. Vale. Y lo que tú pretendes es lo contrario, que no una nunca la comida al humano, que intente ver lo menos posible al humano, que incluso odie al humano. Claro. Y que le tenga miedo. Que le tenga miedo es muy importante, porque la principal amenaza que tienen los animales salvajes somos nosotros. Claro. Por varios motivos. Por ejemplo, con los felinos, sobre todo es que se les mata porque los ocelotes, que son un felino de tamaño mediano, más o menos como un lince, pues el problema que hay es que pueden cazarte gallinas, todo este tipo de cosas. Luego hay gente que no le gusta tenerlos cerca, aunque no son peligrosos. Entonces los matan. Con animales como el que me decías, que son Tarsiers los llamaban. En inglés, claro. Sí, son társidos, es algo así. Vale. Entonces, con esos animales que son tan chiquititos, lo que pasa sobre todo es que se los coge mucho como mascota. ¿Ah, sí? Sí, hay mucho tráfico de mascotas de animales de ese estilo, como los loris, como los monos ardilla, los titís, y se estresan muy fácil porque tienen mucho miedo. Vale. Sobre todo cuando no están acostumbrados. Si tú le vas acostumbrando poco a poco, pues al final se acostumbran. Sí, lo ideal... Allí no era como un zoo, sino era simplemente un espacio y nos decían Claro. Es que a algunos días salimos a buscarlos y no los encontramos. Dice, son animales nocturnos que por el día están durmiendo. Aunque parecía que tenían unos ojos como pelotas de ping-pong, o sea, eran feísimos. A ver, eran como... Y como protuberancias aquí en los dedos, ¿no? Que son así, y una cola, como una rata. Tarsipes rostratus, me acabo de acordar ahora. Sí. Pues nada, me pareció curioso, pero los propios, digamos, los del santuario, los que tratan de... O sea, por lo visto, como que están en peligro de extinción y los tratan de proteger, claro. pero eso, que están en su hábitat prácticamente. O eso nos Están estresados generalmente. Ese es el problema cuando están con humanos. Y con el estrés también lo que pasa es que el sistema inmune les baja. Si tú les estresas aún más, pues les baja más y es más fácil que enfermen, es más fácil que se hagan autolesiones, estereotipias. Una cosa que yo siempre digo con respecto a los zoos, que cuando me hablan de los zoos, yo no soy anti-zoos. Yo creo que todo depende. Hay zoos muy malos y hay zoos que hacen las cosas muy bien. Vale. Pero una cosa importante es que se fije la gente en qué hacen los animales. Si tú ves que los animales si se automutilan, ya apaga y vámonos. Pero, por ejemplo, hay una cosa muy común que es el pacing, sobre todo se da en felinos, bueno, en muchos animales, que es hacer un mismo recorrido una y otra vez, repetitivamente, sin ningún objetivo. Entonces están así. Seguramente lo hayáis visto alguna vez. Sobre todo cuando... Sobre todo cuando ves En los circos pasaba mucho, cuando veías un tigre que estaba encerrado en una jaulita muy pequeña, estaba todo el rato dando vueltas. Como desesperado, ¿no? Sí, todo el rato dando vueltas. Es porque se aburren. Los animales, a pesar de que no lo pensamos, en muchos casos se aburren. Entonces, cuando es un animal cazador, pues en vida salvaje se tira el 60% del tiempo buscando alimento, que es moviéndose, olfateando. Cuando está en cautividad, pues no se tira nada, porque encima la comida normalmente se la das... que la coge así, es una cosa muerta normalmente, porque por ejemplo en los zoos no se da presa viva,
Porque si lo ve a alguien que viene de fuera, genera sensibilidad, genera, hostia, que una rata la ha matado, madre mía. Claro. Yo tengo que decir, yo he criado ratas para felinos y me daba una pena increíble, porque eran como mis hijas. Pero coño, es que es lo que hay que hacer. Es como funciona. Es como funciona, tal cual. Claro, pero me llamó la atención lo que dijiste de los zoos. ¿Qué tiene que hacer un zoo para que contribuya de forma positiva, digamos, desde tu perspectiva? Para mí los zoos, de hecho, si seguimos al ritmo actual, va a ser el único lugar donde vamos a poder ver muchos animales, muchísimos. ¿Al ritmo actual de...? Al ritmo actual de extinciones. De extinciones. De extinciones y de bajada en población de muchas especies, porque algunas todavía les queda para extinguirse, pero están bajando y bajando y bajando y bajando y acabarán extinguiéndose. Claro, al final si la tendencia es negativa, o sea, en algún momento llega la extinción. Eso es que es así, es Eso literal. es. Entonces, ¿qué pasa con los zoos? En los zoos hay animales que yo sí que pienso, desde mi humilde opinión, que no deberían de estar en un zoo. Y sobre todo no deberían de estar en un zoo en las condiciones en las que están. Vale. ¿Qué tipo de animales? Aves. Un animal que su fundamento vital prácticamente es volar. Si tú lo tienes atado, claro, que hace una exhibición al día en el que vuela 3 metros, estás negándole totalmente lo que es su existencia. Entonces, aves, para mí, si son voladoras y no vuelan y no tienen un espacio para volar grande, no deberían de estar en un zoo. Depredadores, depende. Depredadores creo que tendría que estar... se tiene que hacer mucho trabajo con ellos para que estén en unas buenas condiciones. Entonces, ¿qué pasa? Si haces un muy buen trabajo con ellos y tiene un espacio aceptable, no hay milagros. O sea, si el espacio es pequeño, muy pequeño, tú puedes hacer lo que quieras, que ese animal va a estar mal. Si el espacio es grandecito, ejemplos hay como, por ejemplo, Cabárceno, es un sitio que es una maravilla y ahí están los animales muy bien. También es un zoo, pero están los animales genial porque tiene un espacio muy bueno. Tienen un trabajo de enriquecimientos, que es como se llama, ¿no? Que es esto... Los enriquecimientos son un poco como ponerle puzzles, ¿no? Vamos a poner, como ponerle desafíos mentales para que el animal tenga que pensar, gaste un poquito de energía. Pues ese tipo de animales, para mí en el zoo, sobran un poco más que otros. Porque un depredador pierde su esencia en el zoo, o ese instinto asesino se mantiene para siempre. O sea, si a un tigre lo sueltas de repente después de 8 años en cautividad, lo sueltas en la selva, sigue siendo... Muere. Muere enseguida. No sabe cazar. No sabe cazar. ¿Y no lo tiene dentro? No sabe que tiene que cazar. No lo tiene dentro. Si se le acerca un venado, le pasa por delante, pues dirá, ¡hostia, un venado! Y le intentará atacar. Pero lo que pasa... No, es verdad, pero lo que pasa es que no va a buscar el venado, porque no sabe cómo buscarlo, no sabe olfatearlo, no sabe a qué huele, no va a saber buscarlo. Si lo ve a lo lejos... no tiene por qué saber ni qué es comida, claro, sobre todo si ha estado toda su vida comiendo filetes. Vamos a poner. Estará siempre esperando que llegue alguien y le tire un filete. Lo que pasará es que oirá una persona y dirá, hostia, igual me dan de comer allí. Se acercará a la persona y se habrá dos opciones. O se pondrá nervioso y matará a la persona, o la persona llevará un fusil y le pegará un tiro, porque dirá, hostia, ¿qué hace aquí un tigre? O llamará a la policía y le pegará un tiro. Al final acabará muriendo. Claro, claro. O se encontrará con otro tigre que dirá, ¿qué coño haces en mi territorio? Y el otro tigre le matará porque él tampoco sabe cómo pelear ni sabe cómo relacionarse con otros tigres. Claro. A ver, entiendo ambos puntos de vista, de que es una pena que pierdan esa parte tan importante de la naturaleza de un depredador como es, puede ser un... Bueno, o sea, eso, enfrentamientos dentro de... O sea, del pelear por la hembra o el pelear por la comida o el cazar... Pero bueno, también digo, si el tigre está en buenas condiciones, en cautividad y tampoco se le hace daño, supongo que muchos zoos también ayudarán a conservar especies, ¿no? O sea, harán una labor en ese aspecto de compromiso social, digamos, ¿no? Claro, y ahí es donde voy con lo de que hay zoos y zoos. Claro. Hay zoos en los que no... Incluso hay zoos en los que no se tienen medios directamente para hacerlo. Entonces yo hay muchas veces que pienso, vamos a ver, si tienes un zoo que no tiene medios para tener bien a los animales, ¿por qué existe ese zoo? Claro. También hay mucha gente que trabaja en los zoos, y yo siempre lo digo, y puede no tener mucha idea en ciertas cosas, ¿no? A lo mejor. O no quiero decir que no la tengan, ¿vale? Pues si alguien lo está viendo aquí van a decir, ¿cómo no tengo ni puta idea? No, lo que quiero decir, que a lo mejor no piensan, hostia, necesita enriquecimientos o este animal está mal por esto. Pero son gente que yo siempre diré
que dedican su vida a los animales, dedican un esfuerzo que te cagas, mucho más que muchos animalistas que dicen, no, es que los zoos tendrían que estar todos cerrados, y dedican los 20 minutos de escribir en el teléfono o en Twitter o donde sea, eso es lo que dedican. Y luego hay personas que se tiran desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde con animales, con Filomena. Yo he estado un mes en un zoo haciendo unas prácticas cuando estaba en la universidad, y en Filomena, esa gente con la que yo conocía, eran los únicos que trabajaban. Y eran los únicos que trabajaban y tuvieron que ir andando, porque si no los animales no entendían de hostias de Filomena, se morían de hambre. Claro. Y se morían de frío. Claro. Y ellos fueron allí con una capa de nieve gigantesca, cargando comida y haciendo eso por los animales. Y luego tú llegas desde tu casa y dices, hijos de puta, sí, putos zoos de mierda, ¿cómo maltratan a los animales? Qué pena tenerlos así. Con los dedos pringados de Doritos. Bueno, o sin Doritos, porque es que al final todos creemos que tenemos razón, pero hay que pensar un poco hay gente que está en Twitter y se piensa que a base de tweets van a salvar el planeta y no hacen una mierda, porque más que criticar y... Claro. O sea, criticar a todo lo que hace el resto, criticar todas las situaciones y no hacer nada. Por cierto, si quieres hay... No, es que no... Vale, nada, tranquilo, no, te lo agradezco, pero es que no fumo. Vale. Si me pongo a fumar aquí, se te hace viral el clip, ¿eh? Porque empiezo a toser como un niño de 2 años. Y mira, eso que comentabas me pareció interesante. O sea, me gustaría saber tu opinión como biólogo y amante de los animales sobre el movimiento animalista, digamos. Ay, el movimiento animalista. Lo que pasa que hay que diferenciar que hay animalistas que saben mucho, y yo conozco a muchos animalistas que saben mucho, y hay animalistas que saben muy poco. ¿Vale? Entonces, si tú sabes muy poco, pues ya partes de esa premisa. Prácticamente lo que te digan, que responderá a unos intereses o a otros, pues irás para adelante. Y luego hay respuestas muy simples. Hablando de esto, pues podemos tirar por la caza, podemos tirar por Sí, la caza quería caza, hablar luego de podemos eso. tirar por la caza y podemos tirar por... Sí, por el cambio climático, ¿no? Porque también son cosas como que están unidas. ¿Y el veganismo? El veganismo, lo que pasa que no lo quiero tocar tanto porque, a pesar de que tengo mi opinión, no lo tengo tan trabajado, ¿no? Vale. Y a mí no me gusta hablar las cosas cuando... A ver, nunca se tiene un conocimiento del 100%, pero hay cosas que tienen más estudiadas, hay cosas que saben mejor y cosas que menos. Entonces, como el veganismo no le tengo tan bien, pues no hablaría de ello. Vale. Otro día, si quieres, me lo preparo y hablamos del tema. Me parece lícito y perfecto. Claro. O sea, hay un dicho que me gusta mucho a mí, que es que el inteligente, que también se traslada al sabio, duda mucho. Y el tonto tiene muchas certezas. Y esto funciona un poco así. Entonces, prefiero tener dudas de las cosas que no sea al 100%. Me parece bien. Me parece prudente y bien. A mí es que una vez, en una conversación con una persona vegana, me enseñaba una foto de como un cubo de estos de nuggets de McDonald's. ¿Te comerías esto? Y yo le dije que sí. Con salsa barbacoa, si puede ser. Y luego me enseñó el mismo cubo con cachorritos de Golden Retriever. ¿Te comerías esto? Y dije, no. ¿Por qué? Si son animales, igualmente. Y claro, mi argumento era el siguiente. Decía, bueno, pues porque no como perro y no me apetece comer perro. Igual que no comería muchos otros animales porque no estoy acostumbrado y porque no quiero, porque no me apetece. Entonces decía, sí, pero es una vida igualmente, estás matando, sacrificando, tal. Y yo decía, vale, sí, pero cuando entra una rata en tu casa, pones un cartón con pegamento sabiendo que va a morir, o le pones veneno o una trampa. Sí, matarías a otro animal. Es como que, ¿dónde está la línea de por qué las vidas de los animales más grandes o a los que les más bonitos son más valiosas que los animales? Sí. Es un debate complicado. Es muy... Mira, esto sí lo voy a decir, venga, porque esto sí que lo controlo un poco. Me voy a meter en un jardín al final. No, pero... y no matas. O sea, no hay ninguna vida que con la que acabes por comer verdura, por comer vegetales, por comer cosas que no vienen de animales. Mentira, sí. Todos los insecticidas matan un mogollón de insectos. Claro. En los cultivos se matan un montón de animales. Lo que os he dicho antes, yo ahora la investigación con la que estoy, de hecho, va un poco de esto. Está relacionada con el cambio climático y con el tema de los cultivos.
Al estar aumentando la temperatura media, los cultivos salen antes, hay que recogerlos antes. Vale. Las especies animales que anidan en esos cultivos, que son las aves esteparias, en este caso yo estoy trabajando con el aguilucho cenizo, que es un aguilucho que hay por aquí que anida en los cultivos, sobre todo de cebada, de trigo, etcétera. Pues lo que pasa es que como hay que recolectar antes, pasas con las máquinas antes y ese animal todavía está ahí con el nido puesto y lo que haces es que con la cosechadora revientas los pollitos y ya son pollitos y revientan los huevos. El ecosistema completo, claro. Claro, entonces te quiero decir, no matas nada siendo vegano. Mentira, no es verdad. ¿Es mejor, es peor? Pues como eso no lo tengo 100% investigado, pues es donde no entro. Claro. Éticamente, estoy de acuerdo. Si tú para ti piensas que éticamente te parece mal que una vida de un pollo, por ejemplo, se pierda por ti, pues adelante. Yo éticamente no tengo nada que hablar porque la ética y la moral de cada uno es eso, de cada uno. Claro. Sí, a mí lo que me llama la atención, y no tengo una posición tampoco del todo clara, simplemente me parece curioso el planteárselo, es decir, ¿por qué vale más la vida de un elefante que la de un mosquito? A ver, se puede argumentar que... No, tienes 100%. Mucho más abundantes, pero decir, no, qué horror matar este animal, pero luego sí, pero un perenquén en la despensa, hijo de puta. Los mosquitos son más... Sí, los mosquitos en general son más abundantes, pero hay especies de insectos extinguiéndose todos los días. Claro. Y nadie le echa cuenta. Tienes toda la razón en eso. Sí, es algo para darle una vuelta simplemente, ¿no? Y luego, otro tema curioso, el tema de la caza. Hace poco hablaba con una persona de ascendencia sudafricana, me contaba un poco cómo funcionaba allí, que digamos que los propietarios de las fincas, o sea, fincas no entendidas como o sea, fincas del tamaño de Mallorca, pues que al final tenían que recurrir a la casa, aparte de que era un buen negocio para ellos, porque llamaban a John de Arizona, les pagaba 60.000 pavos por cargarse de algún animal, vendían luego la carne al pueblo, o sea, era un negocio redondo, pero dice que además ayudaba a la sostenibilidad, porque al no haber depredadores, si habían demasiados animales que se comieran toda la comida, al final como que morían todos, no sé, no tengo ni idea, solo escuché esto de esta persona. Bueno. ¿Cómo funciona la caza para regular la sostenibilidad de las especies? Vale. ¿O cuándo perjudica? Esto aquí sí me mojo. Bien. Esto te voy a dar tres opciones, tres vertientes, digamos. La que primero voy a comentar es la caza de trofeos, que se le llama, que es la de África, la que tú me has comentado. Luego la caza mayor aquí en España y luego la caza menor aquí en España también. Porque cada una tiene su historia, no todo es lo mismo. Vale. Entonces, con la caza de animales en África. La caza de trofeos es cierto que tuvo una utilidad muy grande porque más o menos a partir de que se empezó a colonizar, de que los europeos, digamos, empezamos a tener un monopolio, vamos a poner, del mundo y empezó a haber gente que le gustaba ir a África a cazar un león, a cazar tal y tenerlo allí en su casa en Londres. Como quien tiene un Rolex. Efectivamente, ¿no? Sí. Pues además empezó a crecer un montón la población, ese es otro tema. La población empezó a subir muchísimo y eso generaba hambre. Ese hambre genera que tú cazas los animales que tienes alrededor. La población de elefantes, por centrarnos por decir una especie, en 1800 era de 20 millones de elefantes. Elefantes africanos, ¿vale? Que hay 3 especies, pero elefantes africanos 20 millones. En 1900... 20 millones. En 1800. Vale. En 1900, 10 millones. 10 millones en 100 años, una locura. Entonces dijeron, hostia, tenemos que hacer algo, porque si no, esto se nos acaba. No había mucha conciencia medioambiental en el 1900, pero algo había. Y dijeron, oye, ¿cómo podemos hacerlo? Pues oye, vamos a hacer la caza de trofeos, que es que hacemos reservas y que esas reservas nos interesen a nivel dinero para que nosotros tengamos alguna razón para protegerlo. Vale. Porque si yo soy el que tiene la reserva, donde tengo 25.000 rinocerontes, por poner, es una locura, pero bueno, 25.000 rinocerontes, y van a venir gente a matarme los 25.000 rinocerontes y me van a dar por cada rinoceronte 1.000 euros, pongamos, pues digo, hostia, pues yo que prefiero un rinoceronte muerto o tener un rinoceronte vivo o tener 250.000 y todos a tomar por culo. Pues oye, los 250.000. Pero cuando ya... Uy, perdón, me he hecho aquí un lío.
Al contrario, antes no cobraban, entonces iban los furtivos y cazaban, tal. Entonces, cuando ya empiezan a cobrar, el tío de la reserva ya dice, hostia, estos rinocerontes son, lo que quería decir, son 250.000 euros, que si yo los cuido, si no me los caza el vecino para comérselos, pues si yo los cuido me van a dar 250.000, ¿no? Vale. Empiezan a ver que hay dinero ahí. Y entonces es como empiezan a proteger y empieza a ver, pues en las reservas donde tienen animales, pues empieza a haver casi una milicia, ¿no? Una seguridad que tiene AK-47 y de todo para proteger a esos animales de los furtivos. Para que los venga a cazar el que paga. Eso es, para que los venga a cazar el que paga. Partiendo de eso, pues se frena un poco el gran furtivismo que había y que directamente llegara un tío de Estados Unidos, por ejemplo, y lo cazará así sin más, porque me lo encuentro, lo cazo y me lo llevo. Vale. ¿No? O sea que la caza de trofeos se instaura como un mecanismo para proteger a las especies, porque sí. En el momento que dices, mira, esto es un negocio, personas particulares pueden decir, vale, un rinoceronte es un negocio, vamos a criar rinocerontes. Claro. Bueno, criar claro. Más o menos, sí, ¿no? sí, pero vamos a mantenerlos aquí y que consigan criar, entonces vamos a dejar suficientes animales para que puedan seguir criando y para que no se nos acabe esto, ¿no? Para que no se nos mueran los 25 que tenemos, por poner. Porque si perdemos los 25 ya no seguimos cobrando a futuro, ¿no? Entonces vamos a mantener nuestra empresa y que siga habiendo rinocerontes. Esa era la idea. ¿Qué pasa? Que las reservas no siempre son privadas. En muchos casos son reservas estatales. En países donde hay un montón de corrupción. En países donde la inestabilidad es muy grande. Tú puedes tener esa reserva, pero también puede pasar y pasa que hay gente que dice, hostia, si yo los cuido y esto me puede dar para vivir 30 años con la caza de trofeos. Pero claro, yo no sé si voy a estar aquí en 5 años. En 5 años está muy bien, pero ¿y si ahora me los cargo todos y ya me llevo la pasta? Pues oye, va a ser más seguro que ahora estoy yo aquí. Entonces ha habido mucha corrupción con ese tema y se han matado muchísimos animales. Y la prueba de que no es la solución es que a día de hoy quedan 315.000 elefantes, más o menos. O sea, hemos pasado de 10 millones a 315.000. ¿De 20 antes? Efectivamente. O sea, pasamos de 20 millones de elefantes a 10 millones en 100 años. Ajá. Y en los siguientes 100 hemos pasado a 20... Prácticamente igual. A 300.000 más o menos. 300.000. Más o menos 300.000 de elefantes africanos. Igual que con los elefantes africanos y con el resto de especies. Wow. Te digo la cifra del elefante africano porque es un animal que todos conocemos, que todos tenemos muy ubicado. Pero pasa igual con casi todos. ¿Y qué pasa después? Pues ya empiezan a crearse centros, por ejemplo con el león. Hay centros que crían leones solo para que los cacen, como se hace aquí, por ejemplo, con la perdiz, que se crían perdices para que llegue un día un cazador y le sueltan perdices, Pues allí funciona un poco igual. Creo que el león ahora mismo está entre 10.000 y 23.000, cazar un león. Si es en cautividad, creo que son 10.000. Si es uno salvaje, se acerca más a los 23.000. Rinocerontes, que quedan poquísimos, están a 60.000. Esos son los precios aproximados que hay ahora. ¿Cuál es el animal más caro en la casa? El rinoceronte. El rinoceronte. El rinoceronte. He escuchado algo, me suena de oídas, algo de los cuernos que se comercializan en el mercado negro, algo así puede ser. Sí, los cuernos y por ejemplo con los leones también, sobre todo los huesos. La medicina tradicional china tiene muchas... Yo, como comprenderás, no sé mucho de la medicina, pero hay muchas especies que las quieren hacen polvos en la medicina tradicional china y como hay tantos chinos que creen en ello, pues se mueve mucho dinero. El caballito de mar, por ejemplo, está también súper amenazado por eso, porque creen que el caballito de mar que es afrodisíaco y que, bueno, ya sabes, que te hace funcionar el asunto. Vale. Y entonces, pues a matar caballitos de mar. Hostia, nunca he visto un caballito de mar, la verdad. O sea, que piensan claro, que son afrodisíacos. Sí, bueno, en concreto las propiedades que tiene el cuerno del rinoceronte y los huesos no las sé. Sé que son para la medicina tradicional china, pero no sé las propiedades. Vale, o sea, que está en el mercado chino detrás en la mayoría de casos. Claro. Y claro, que es un mercado también que es poco ético, por lo general. Poco ético, muy supersticioso y muy grande. Y muy grande. Que es la clave, que es muy grande. Y además que los chinos están entrando en África a saco, o sea, a nivel de inversión y demás. Joder. Y luego, una pregunta también que esta mañana estaba dándole vueltas diciendo que qué dudas tengo yo sobre el mundo animal. Digo, los animales, como los humanos, llegan... Bueno, supongo, claro, los animales... Decir los animales es muy, muy amplio, pero bueno, por lo general llegan a una edad en la que ya no quieren follar. Buena pregunta.
Pues... O sea, puede ser que se acerque un búfalo a una búfala y diga la búfala, tío, déjame en paz, por favor. Pues sí y no. Vale. Hay especies que sí, hay especies que no. Hay más que follar, porque el animal no quiera follar, lo que pasa es que le echan, en muchos casos, ¿no? Un macho que ya está muy viejo, llega otro macho que lo echa, o la propia manada lo echa porque, porque retrasa al grupo, ¿no? Claro. En general, cuando un animal se hace muy viejo, lo que pasa es, más que quiera dejar de follar o que no quiera follar, lo que pasa es que deja de ser apto para la supervivencia, ¿no? Vale. Es como nosotros los humanos, pues digamos que pues a lo mejor a partir de los 50 años... Si viviéramos hace 300.000 años, pues a partir de los 50 años ya un humano sería totalmente imposible que sobreviva por sí solo, ¿no? Estaríamos en la mierda, claro. Y también 50 años actuales, porque ahora 50 años está muy bien, pero en el pasado 50 años era ser un anciano, entonces bueno. Sí, no, y se ve también, o sea, en el momento que la sociedad te protege menos, es algo que de lo que más me llamó la atención estas semanas pasadas en Filipinas, decía que qué pocos ancianos se ven y qué cantidad de niños por todas partes. O sea, lo que vemos aquí en las calles no es... Obviamente es por estar protegidos por toda la estructura social, por la medicina, por todo lo que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Vale. Y bueno, y hablando del tema de la reproducción, otra cosa que siempre me ha gustado mucho es como bueno, en concreto me he fijado, lo he visto más en pájaros, como a veces el pájaro hembra es una puta mierda y el pájaro macho es... increíble, súper bonito y hacen rituales. Hay un pájaro, el que hace los bailes y lo limpia todo. Sí. ¿Cómo se llama ese pájaro? No lo sé. Vale, pero, no lo sé. Pero sé cuál es, pero no sé. Uno que hace un bailecito, que abre las plumas, que limpia... No, es increíble. Sí. Increíble. Joder, hay uno que hace regalos. Que le hace regalos, pero que son falsos. Que le engaña. Le lleva regalos que son como de mentira, se lo deja ahí, ¿sabes? Entonces la hembra sé que le ha dejado comida y a lo mejor es una cáscara vacía. Hostia. Y entonces copulan, ¿no? Qué guay. Y luego el macho se va y la hembra dice, hostia, ¿qué ha pasado? Joder, es que claro, en el mundo animal siempre... es el macho el que tiene que ganar. No, vale. No, pero hay mucho... Tenía entendido... Te diría decir que la mayoría es muy atrevido, pero la mayoría sí. La mayoría suele ser el macho el que suele... que corteja, ¿no? El que tiene que ganarse el favor de la hembra. Claro, depende Es que hay muchos tipos de sociedades, ¿no? Hay sociedades en las que hay muchas hembras y pocos machos, que es la típica que conocemos, por ejemplo, en los leones, vamos a poner. Hay sociedades en las que son 50-50, o sea, más o menos igual. Pero que hay muchas hembras y pocos machos por un tema de supervivencia o porque no hay probabilidad... No, las probabilidades no están al 50% a la hora de nacer. Pasan las dos cosas. Vale. Es que es todo tan abierto, tío. Mira, por ejemplo... Pero se da el caso de especies de animales que no sea probabilidad 50-50 de que salga macho o hembra. Hostia, eso no lo sabía. Mira, por ejemplo, te digo... luego te lo digo. Hablando de la selección sexual, si es que, tío, es que podemos entrar en tantas cosas. No, hablando de la selección sexual, que es lo primero que me has mencionado. Claro, los colores son importantes. Los colores lo que denotan cuando un animal es muy colorido y puede hacer bailes muy grandes o es muy fuerte, lo que denota es que ese animal puede alimentarse bien, que puede destinar recursos a producir color, porque eso al final es energía. Claro. Entonces la hembra dice, cuidado, ¿qué colores tiene? Este tiene pasta, digamos, ¿no? Claro, piensa eso. Tal cual. Claro, entonces funciona un poco así, pero luego hay muchísimos casos en los que no es así. Te pongo un ejemplo, mira, los odonatos, que son las libélulas y los caballitos del diablo. Este tiene pasta. Las libélulas y los caballitos del diablo, pasa una cosa. Cuando llega la época de reproducción, los machos buscan a una hembra y básicamente la violan, ¿no? Cogen, la enganchan y copulan con ella. Los machos son muy coloridos también para competir y que la hembra, digamos, que sienta un poquito de atracción hacia él. Pero en última instancia lo que va a hacer el macho es cogerla y a tomar por culo. Vale. Lo que hacen, como hay muchos machos peleándose por esa hembra, en todas las generaciones siempre salen machos que genéticamente están ya está como establecido, que siempre pasa. Siempre salen machos que parecen hembras. O sea, que son, digamos, travestis, por así decirlo. ¿Vale? Son machos que tienen apariencia de hembras, porque en estas especies los machos son muy coloridos y las hembras son como más apagaditas y un poquito más pequeñas a veces. Entonces, estos machos lo que hacen es salir clavaditos a las hembras, para que mientras los machos se están peleando entre ellos para ver quién se queda con la hembra, que parece una hembra, se acerca a la hembra y hace tiqui, 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 y se va.
Y con las hembras, ¿qué ocurre con las hembras? Que como todos los machos están como locos por coger a la hembra y hacerle lo que le quiere hacer, pues la hembra eso no le viene bien, porque entonces no puede poner huevos, digamos que la tienen explotada. La estresan, ¿no? La estresan y la tienen explotada. Tú imagínate que te vienen 17 tíos a intentar zumbar contigo y cuando acabas con uno viene el otro, y cuando acabas con uno viene el otro, ¿no? Pues lo que hacen las hembras es que escapan y se tiran al suelo como si estuvieran muertas a veces, se quedan ahí boca arriba como si estuvieran muertas y el macho la mueve y ya se quedan haciéndose la muerta. Cuando el macho ya se va, arrancan. Y luego hay otras hembras que hacen lo opuesto a lo que hacían los machos. Son clavaditas a los machos para que el resto de machos se piensen que es otro macho y entonces la dejan tranquila. Y ella se va, busca un macho que le mole y ya se acerca. Hostia. Sí, sí, sí. O sea que y luego... Que son pájaros transexuales. Son más travestis. Transexuales, luego te cuento porque también hay animales transexuales. Hostia. Pero estos son más travestis. Tienen apariencia de la otra cosa, ¿no? También hay otro, hablando de lo que me decías, del tamaño, es que hay un ejemplo que es la leche, que es el rape. El rape, ¿alguna vez habréis comido rape? Vale. Pues hay un rape que es el rape abisal en concreto, que es el típico de las películas que da como mucho miedo, que tiene los dientes así como súper grandes y tiene como una lucecita que va aquí delante. Vale, sí, ¿sabes? sí. El rape clásico. Vale. Que eso es como una simbiosis que tiene como unas bacterias que lo que hacen es... tienen la misma enzima, la luciferasa, que tienen las luciérnagas, por ejemplo. O sea, brillan con lo mismo. Como la luminiscencia. Ajá, la luminiscencia, sí. Vale. Entonces, las hembras son las que nosotros conocemos, ¿no? La clásica que tú ves son solo hembras. Las hembras tienen ese tamaño, más o menos pueden medir hasta 20 centímetros, un poquito más, un poquito menos, más o menos. Vale. Pero los machos, hasta hace tiempo, se creía que eran otra especie, y no son otra especie, es que son un pececillo chiquitito, enano, que mide unos 2 centímetros como máximo, puede llegar a 3 más o menos, pero que es minúsculo. Y lo único que hace desde que nace es buscar una hembra y cuando ve una hembra se va corriendo a por ella y la muerde. La muerde en alguna parte, donde sea. Entonces, cuando ya está ahí mordida, se queda pillada, digamos, se queda pillado como enquistado y se va automáticamente como digiriendo su propia cabeza, va perdiendo la cabeza, o sea, él ya muere, digamos. Hostia. Y se va alimentando de los tejidos de la hembra, haciendo una especie de parasitismo, hasta que ya solo quedan las gónadas. Las gónadas serían, pues vamos a poner, los testículos del animal. Entonces ya se quedan ahí los testículos adheridos, digamos, como pegados a la hembra. Y cuando llega el momento de copular, porque por regulación dice, llega el momento, suelta y insemina a la hembra. Joder. O sea, claro, es que hay muchas especies que viven por y para la reproducción. Total. Sí. Joder. Madre mía, cuando hayan descubierto eso habrán flipado. O sea, que la hembra mide más de 20 centímetros y el macho... El macho minúsculo. Y tiene una apariencia totalmente diferente. O sea, no parece un rape. Pero bueno, los rapes andan con los rapes tienen muchísimas historias. Increíble. Y luego, respecto a los animales transexuales, ya por terminar, en el reino animal hay muchos ejemplos de animales transexuales, pero te voy a ir al más conocido. Hay dos tipos, ¿no?, de animales transexuales. Están hay tres, ¿no?, vamos a poner, pero dos. Dos importantes, que son los que primero son machos y luego se convierten en hembras, y los que primero son hembras y luego se convierten en machos. ¿A conciencia? A conciencia y porque quieren. El ejemplo más clásico, que son protándricos, o sea, primero son machos, son los peces payaso. Y esto ya te dejo el titular. Nemo era transexual. ¿Qué? Nemo era transexual totalmente. Porque los peces payaso cambian de sexo. Los peces payaso viven en colonia, ¿no? Donde hay una única hembra. La hembra es el pez payaso más grande de todos los que están ahí. Y el resto son machos de diferentes tamaños y de diferentes edades. Lo que ocurre es que el macho más grande y la hembra más grande son, digamos, los padres y son los que copulan. Vale. Cuando la hembra, que es la más grande, muere, el macho, como ya no hay hembra, el que es el macho más grande, le toca convertirse en la hembra. Y entonces se diferencia sexualmente y se convierte en una hembra. Y el siguiente macho más grande que había pasa a ser el macho reproductor, digamos, y se reproduce con Marvel, vamos a decir. ¡Hostia! Sí. O sea que una anémona es una comunidad LGTBI. Sí, totalmente.
Joder, en Filipinas los vi. Bueno, primero que nada flipé con la anémona, con los colores eléctricos. Parece que esté conectada a la corriente. Increíble. Y después veía justo, o sea, habían varios pequeñitos y uno grande. Y el grande era un hijo de puta. Te acercabas y iba directo a tu cara. O sea, eran como muy, muy agresivos y además. Otras personas que conocimos durante el viaje nos dijeron lo mismo. Decían, no, es que Nemo es un cabrón. Y decía, pero sí, es verdad que había siempre como uno más, bastante más grande además. O sea, era por lo menos los 2 o 3 que vi. Se notaba bastante la diferencia. Claro. Son los dominantes al final, son los que tienen que defender un poquito al grupo. Claro. Y bueno, ya que estamos tocando estos temas, me acabo de acordar de algo que vi, no, que los escuché en otro podcast, de hecho, y hablaba sobre la prostitución, ¿no? En un experimento que hicieron con monos, por lo visto, en una comunidad cerrada de chimpancés, creo que eran, tampoco me quiero mojar. Por lo visto les hacían entender el valor del dinero. Les empezaban, o sea, a lo mejor dejaban dinero y cuando alguno cogía, o algo parecido, igual eran... no sé, billetes de madera, X, da igual, un token, ¿no? Entonces, en el momento que el mono entregaba, o sea, cogía, le daban fruta. Y de alguna forma los monos empezaron a asociar que eso tenía valor, que lo podían canjear. Vale, entonces, una vez los monos lo habían entendido, que tenía valor, les daban dinero y lo primero que hacían los monos, cogían el dinero, se lo llevaban a la hembra, se la trincaban y después la hembra iba y canjeaba. Hostia, qué guapo. Sí, yo dije, no me lo puedo creer. Joder. O sea, antes de ir a canjearlo por comida, sí, cogían el dinero y se iban a canjearlo por sexo. Hostia. Los monos. Yo decía, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Claro, es que... Son muy listos, tío. La prostitución está claro que es el negocio más antiguo de la historia. O sea, yo me quedé y yo decía, no puede ser. Pero te digo una cosa, fregar platos también es muy antiguo, ¿eh? Yo que tengo un amigo, un quichua, uno de allí de la selva, Pablo, que no creo que lo vea porque allí no tienen mucho internet. No, pero Pablo, el hijo puta, me contó... ¿Puedo decir? Yo hablo un poquillo mal a veces. ¿Puedo decir? No pasa nada, ¿no? Perfecto. Vale, pues el tío ese ha vivido toda la vida allí y en el centro pues llegaban monos de vez en cuando. El cabrón le llevaba los cubos para que los limpiaran los monos. Y cuando les enseñó a limpiar los monos... Los platos. Los cubos de comida, ¿no? Los cubos de comida, los monos ahí comen fruta sobre todo, entonces se parten en los cubos y luego hay que limpiarlos. Entonces este cabrón les enseñó a limpiar los cubos y a cambio le daba comida. Joder. Entonces los capuchinos, que son muy listos, pues le limpiaban el cubo y se lo daban limpito. No, y Pablo es muy listo también. Bueno, Pablo es un tío muy peculiar, pero un tío muy grande. Joder, tiene unas historias. Hostia, nunca le podrás traer. Eso te vas a quedar ahí. Ahora que tenemos que ir nosotros. Claro, tendrás que ir, pero muy bueno. Ese te daría para hablar. Sí, bueno. Sí. Y nos comentaste también que había mucho que hablar de las hormigas, que son muy, muy particulares, muy interesantes. Sí. Hay mucho que hablar, sí. ¿Qué destacarías de las hormigas? Bueno, para empezar son mi animal favorito. Fíjate que conozco animales, para mí las hormigas son el que más me gusta. Vale. Después de este comentario de niño de 5 años, te puedo contar muchas cosas. A ver, ¿por cuál empiezo? Mira, te voy a empezar con las hormigas cortadoras de hojas, que he tenido mucho trato con ellas porque allí en el Amazonas hay un montón, son una plaga prácticamente. Vale. Ellas lo que hacen es cortan hojas, sorpresa, cortan hojas. No me lo esperaba para nada. Claro, la mayoría de la gente cree que para comérselas, pero ellas no comen hojas. Vale. Lo que hacen ellas es que cultivan. Ellas cultivan un hongo, como nosotros cultivando setas, digamos, pues ellas cultivan un hongo que tienen en el interior del hormiguero, que se llama Leucocoprinus, luego entenderéis por qué se llama Leucocoprinus, pero cultivan ese hongo y lo cuidan. Entonces lo que hacen es que van cortando trocitos de ese hongo, se lo dan a las larvas lo digieren, y una vez lo han digerido, liberan un néctar, una especie como de mielecilla, que es lo que comen las hormigas. No todas las especies, pero muchas especies de hormigas no comen sólidos. Nosotros pensamos que sí, pero no. Comen sólidos las larvas, y las larvas son las que hacen esa labor, digamos, de comerse el sólido y de liberar ese néctar, digamos, que es lo que comen el resto de hormigas del hormiguero. Si no hay larvas, las hormigas se mueren de hambre. Por eso siempre es importante que la reina esté viva. Si muere la reina, te quedas sin larvas, te quedas sin comida y el hormiguero muere, ¿vale?
La razón es las hormigas, seguro que todos... O sea, perdón, que te interrumpa. No. Hay una hormiga reina por cada... ¿Cuántas hormigas? X, ¿no? Pero es algo masivo, ¿no? Es masivo, pero va creciendo poquito a poco. Al principio son muy pocas. Al principio puede haber, pues yo qué sé, 20 hormigas en el hormiguero. ¿Y cuando muere de forma natural? Cuando, tiene que morir? Cuando muere, el hormiguero se va a la mierda o... Generalmente se va a la mierda. Es que hay muchas especies de hormigas, pero generalmente el hormiguero se muere. Hostia. Claro. Entonces, porque van sobre todo por olor. Entonces, como ya tienen el olor de su hormiguero, no se pueden meter a otro hormiguero, digamos, ¿no? Porque el otro hormiguero diría, ¿qué hacéis? Extraños. Y las matarían, ¿no? Pero... Qué locura, qué puta locura. Pero lo que os decía, entonces, las hormigas, como tienen esa cinturita muy fina, no pueden comer alimentos. Antes del abdomen tiene una cinturita muy fina, ¿no? Lo típico que se dice de la cinturita de avispa, ¿vale? Que en las avispas pasa un poco igual. No comen sólidos per se, pero bueno... Por eso, porque no les entraría por ahí, se les atascaría, entonces comen líquidos. Las larvas que no tienen esa cinturita, que son así como una forma más pues, de larva, pues sí que se lo pueden comer. Ahora bien, ¿qué hacen con ese hongo? Pues cuidan ese hongo, y para cuidar ese hongo pues le tienen que llevar lo que come el hongo, que son flores, son hojas, etcétera. Entonces van cortando el hongo. Para ello hacen rutas, como tienen allí en el Amazonas hay una... Aparte de los depredadores clásicos, de oso hormiguero, estas cosas, en el Amazonas también hay... una mosquita que va, se posa es microscópica prácticamente, se posa en su cabeza, les pone ahí huevos y luego las larvas de esa mosquita se les comen la cabeza y matan a la hormiga. Entonces llevan también unas hormigas muy, muy chiquititas que las llevan las forrajeras en la cabeza para protegerlas de esas moscas. Pero además... A ver, o sea... ¿Quiénes llevan las hormigas? Las hormigas llevan a otras hormigas más chiquititas para protegerlas de esas moscas parásitas. Y luego además pues tienen que estar siempre comprobando que no haya ningún patógeno, porque el hongo es muy delicadito. Entonces que no haya ningún patógeno en esas hojas que cortan. Ahora bien, llevan eso ahí, pero muchas veces pues puede entrarles algo. Entonces también hay otra casta que son las hormigas jardineras. También hay grupitos que son de jardineras que su única función es controlar el hongo, limpiarlo, etcétera, etcétera. Cuando encuentran algo de un patógeno... Dijiste, hay otra casta... O sea, dentro de la misma comunidad de hormigas tienen como... Cada una tiene su oficio. Perdón, no he explicado eso y debería haberlo explicado. Las hormigas tienen... Las castas son, pues sí, como funciones, ¿no? Pero también, además de esa función, tienen diferentes formas, diferentes tamaños, tienen diferentes... La clásica que todo el mundo conoce es la hormiga soldado, ¿no? Están las hormigas soldado, están las hormigas forrajeras u obreras, las más comunes, y luego ya, dependiendo de la especie, pues aparecen unas, aparecen otras. Están también las hormigas mínimas, que son las que te he dicho que van en la cabeza, están las hormigas jardineras, que son las que te he dicho que cuidan el hongo en este caso, están las hormigas basureras, que llevan la basura, los desechos al basurero, porque tienen un basurero también. No me lo puedo creer. Están también las hormigas nurse, de enfermera, que son las que se encargan... Sí, hay un montón de... Dependiendo de la especie, hay más, hay menos. Hay otras que no tienen tantas castas, que con una tiran para adelante y una hace todo. Pero bueno, cuando encuentran algo ahí infeccioso, lo que hacen estas hormigas, las jardineras, es que dicen, hostia, lo he encontrado. Lo cogen y se lo llevan al basurero. Como se han llevado al basurero algo que está infectado, esa hormiga ya dice, hostia, yo puedo estar infectada. Entonces lo que hace es que ya no entra nunca más al hormiguero. Como no entra nunca más al hormiguero... ¿No entra o no la dejan entrar? No entra ella. Hostia. Entonces no entra y ya no come nunca más. Entonces se muere de hambre. ¿Se sacrifica? Se sacrifica para salvar el hongo. Increíble. Increíble. No, estoy de verdad, estoy... Pero sabes... Estoy flipando. Pero espérate. Creo que acabamos de empezar. Estoy flipando. Mira, tío. Lo que pasa después es que esas hormigas... un hormiguero está muy bien, pero al final acaba entrando el hongo, porque el hongo acaba entrando, que es uno que se llama Scopopsis, es la guerra, ¿no?, de los hongos, es Leucocoprinus contra Scopopsis, está ahí siempre, en estas hormigas está siempre ahí. Lo que ocurre es que llega un momento en el que hay buenas condiciones, por ejemplo cuando llueve, y entonces la hembra dice, toca que salgan machos y que salgan hembras para fundar nuevos hormigueros. Vale. Lo que hacen es que pone huevos para estas hormigas que van a ser las reinas y los reyes, que son las hormigas voladoras. Cuando nosotros vemos hormigas voladoras, no es que sean una especie diferente, son reinas y reyes de una colonia que hay por ahí. Y entonces salen, hacen el vuelo nupcial, en el vuelo nupcial copulan, pero lo que pasa es que la hembra, antes de salir del hormiguero, ha cogido un trozo de hongo, se lo ha metido aquí, en la gargantita, digamos, se lo ha metido en la garganta, copula con el macho, busca un agujero en el suelo, se mete en el agujero
Y una vez ya está en el agujero del suelo, vomita otra vez el hongo. Lo planta. Lo planta, vomita el hongo otra vez y lo alimenta con sus alas, porque se arranca las alas y se las da de comer, y con su mierda. De ahí Leucocoprinus. Copro es de mierda. Leucocoprinus porque es blanco y come mierda. Qué locura. Y una pregunta. Cuando la reina dice, vale, es hora de crear reyes y reinas para crear otros reinos, entre comillas, ¿se establece una jerarquía o es totalmente independiente? No, es independiente. Vale, o sea, ya no tiene nada que ver, ya no rinden pleitesía a esa otra reina. Vale. Solo saben que tienen que irse de ahí porque es lo que toca. Vale. Es tipo, tengo las alas, serán para volar, voy a volar. Es algo así. Qué locura. Claro, al final todo esto supongo que está guiado por el código genético, o sea, la primera orden del código genético de todas las especies que continúe la especie. Total. Pero fíjate, en las abejas, que también son un himenóptero, los himenópteros en general es que son la leche, las abejas es un pelín diferente, porque las hormigas hacen esto siempre que pueden. ¿Vale? Llueve, hay buen tiempo, venga. Toca. Hay que expandir. Generalmente hay unas épocas en las que cada especie tiene una época en la que suele hacerlo porque es la mejor época para hacerlo, ¿no? Pero si llueve en esas épocas, para adelante, todos los que se pueda. Vale. Con las abejas pasa no lo contrario, pero es un poquito diferente. Porque en las abejas, las hembras, toda la colmena son hembras. Ahora el matiz de no exactamente toda, pero toda la colmena son hembras. Y nosotros tenemos, por ejemplo, siempre decimos los cromosomas sexuales X e Y, ¿no? Vale. Tenemos dos parejas, ¿no? Somos diploides. Las hembras son todas diploides, tienen dos parejas, ¿vale? Que está usando, porque la hembra lo que está haciendo es usar esperma del macho con el que copuló, que tiene guardado, y entonces lo va usando a lo largo de su vida. Cuando se le acaba este esperma, no puede echarle ese esperma a los huevos y salen individuos haploides, es decir, que solo tienen digamos, si nosotros teníamos 46 cromosomas, pues tendría 23 el macho, ¿vale? Como no le puede echar los otros 23 y 46 son las hembras, pues ya por cojones, si no hay esperma, salen machos. ¿Te das cuenta cómo se autorregula? No hay esperma porque no queda, entonces lo que hacemos es que salgan machos. Claro. ¿Me he explicado? Sí, o sea, tal cual. O sea, si te entendí bien, una vez copula, guarda ese esperma durante toda su vida. Y entonces va fecundándose, ¿no? Ajá. Claro, con ese mismo esperma. Ajá. Y en el momento que se acaba el esperma, ya solo salen machos de nuevo. Exacto. Que luego pasa una cosa con los machos. Es un sistema perfecto. O sea, es un sistema perfecto. Es que la puta naturaleza es una puta locura. Sí. El único fallo es que justo te maten cuando ya has fecundado los últimos huevos que has puesto. Ahí ya está jodida. Cuando se te está acabando, que hay... Pero pasa otra cosa también. Es que los insectos también son... Pasa otra cosa. Cuando la reina muere, aparecen automáticamente postulantes al trono, que son otras reinas que quieren ser pues, reina. Claro. Pero salen varias y solo va a haber una. La primera reina que sale busca al resto de reinas para matarlas. Entonces las va matando una a una. Si alguna le gana, pues la mata ella hasta que solo queda una. Si alguna le gana, esa que gana continúa matando a las demás. Eso es. Al fin, es como la película esta de los inmortales. Solo puede quedar una. Vale. Pues se van matando unas a otras hasta que solo queda una. Cuando queda una, sale volando y hace vuelos así como cortos por encima de la colmena, como diciendo, he ganado, soy la nueva reina. ¿Sabes? Admiradme. Y lo que hacen los zánganos, que los zánganos son los machos que estaban ahí esperando, es que los zánganos son los machos. Sí, los zánganos. Mira que he escuchado esa palabra toda mi vida, no pues lo sabía. Sí, son los machos de abeja. Vale. Los zánganos dicen, ¡hostia! Es la nuestra. Y salen pitando un poquito como lo de las libélulas a cazarla. Un macho y otro macho y otro macho, todos. Lo que pasa con los machos... A cazarla, no a matarla, sino... A cazarla sí. Vale. Hacer lo que tienen que hacer. Su función vital, porque es la única. Una vez han copulado, les pasa algo que es duro, que es que se les desprende el pene. Hostia. Digamos, el aparato con el que copulan se les desprende, caen al suelo y mueren. Ya está. Hombre, lógico. Claro. Pero esos son los que han tenido un buen final. Porque los que no han conseguido copular con la hembra, luego vuelven a la colmena tipo, bueno, pues nada, no he podido, a ver si la siguiente. Y les dicen, el resto de abejas de la colmena le dicen, para nada, aquí no vas a entrar, campeón. Porque ya son inútiles. Y además los zánganos son bastante más grandes que el resto de abejas, son un poquito más grandes, comen mucho más y no hacen nada.
Vale. Viven 3 meses y los 3 meses se los tiran a la Bartola, digamos. Ahí lo de no seas zángano, no seas vago. Eso es. No hacen nada hasta que llega el momento de copular. Entonces se da lo que se llama matanza de zánganos, que es que se ponen todas las abejas a matar todos los zánganos que haya. No, increíble. Estoy alucinando. Yo también cuando lo descubrí. No, espectacular. Joder. Sí. Vale, y cambiando un poco de tema, algo que me parece interesante, cambio climático. Vale, antes de eso, espérate, porque para terminar con las hormigas, sigue. que eso es más cortito. Y Sin luego hay problema. hormigas que, bueno, esto lo hablamos luego, hay hormigas que se da un fenómeno que las controlan mentalmente, pero eso lo vemos luego. No. ¿Cómo? Espera, es que esto va a ser un poquillo más largo. Pero espera, lo que iba... También... va a hacer falta otro podcast. No, sí, aquí no hay límite. A ver, también hay un... ¿Quién las controla mentalmente? Espera, te voy a dejar ahí como... Mira, como a los oyentes. En 10 minutos lo cuento. Joder. No, para empezar, también hay otras hormigas, las hormigas rojas, por ejemplo, o de fuego, que se les llama, que cuando llueve mucho, como ven que se van a ahogar, hacen balsas. Se colocan un montón de hormigas por debajo y colocan varias capas de hormigas y la reina encima para que se salve la reina. Todas las de abajo no mueren, antes se creía que morían, pero no mueren porque hacen una construcción en la cual el oxígeno llega hasta abajo, pero el agua no es capaz de penetrar. Entonces, tremendo. Luego también hay otras que lo que hacen es que se la llaman hormigas tortuga. Pero No, a ver, un segundo. Pero esto lo hacen también como los pájaros con la migración por aprendizaje o es puro instinto. por aprendizaje. Generalmente es por aprendizaje. Pero, ¿y cómo? pero es instinto. O sea, es instinto de los primeros, digamos, ¿no? Los primeros de la colonia que lo hacen es puro instinto. Y el resto ya lo ven y dicen, hostia, pues funciona, voy a hacerlo yo también, ¿no? Funciona un poco así. Pero en las hormigas es principalmente instinto, la verdad. Sí. Luego también están otras que son... Pero estas claro, son muy curiosas. se tendrán que dirigir entre ellas de alguna forma. Porque si por ejemplo, nace una nueva colonia... Igual estoy usando términos de mierda, me da igual. Igual nace una nueva colonia de hormigas porque salió volando, vomitó, echó las alas y bueno, sale otra nueva. ¿Cómo una hormiga que nunca ha vivido esa situación en la otra colonia sabe que pues me tengo que poner aquí de esta forma para que fluya el oxígeno y se salve esta otra hormiga? No lo sé. Es que es acojonante. No tengo ni idea, tío. No lo sé cómo lo hacen. A ver, la comunicación en hormigas es sobre todo química. Ellos van soltando señales químicas que son olfativas y por olfato van sabiendo pues por dónde ir a los sitios, qué hacen en este momento y así. En general es así. Pero luego hay otras hormigas que la llaman hormigas tortuga, que lo que hacen, ellas no tienen como tal unas soldado, tienen unas que tienen como un tapón en la cabeza. Entonces, cuando llegan depredadores o cuando están en peligro, se colocan todas en las galerías, así, poniendo la cabeza, y forman todas como una pared de escudos, digamos. Para que no entren. Para que no entren. Y entonces algunas mueren, Y esa es otra casta. pero se quedan ahí pilladas, como apelotonadas, ¿sabes? Como si fuera una pared de cadáveres. Si mueren, se queda una pared de cadáveres ahí. Esa es otra especie. Es otra especie. No, qué locura. Luego hay otra, que esta también está muy chula, que hace otra simbiosis con hongos también. Y también hace simbiosis con un árbol. Estas son la familia... Ay, ¿cómo era la familia? No me acuerdo. ¿Qué implica, o sea, qué significa exactamente hacer simbiosis? Vale. La simbiosis, o mutualismo, que se entiende también como una simbiosis, pero un poquito más ligera. La simbiosis lo que quiere decir es que tú necesitas para vivir a otro organismo. ¿Vegetal normalmente? ¿O No, puede ser vale. el que sea. Puede Vale. ser entre humanos... Bueno, nosotros estamos en O sea, simbiosis. por ejemplo, la relación de Nemo con la... ¿Anémona? ¿Anémona es una simbiosis? Sí. Vale. Sí, es una simbiosis también. Vale. Y nosotros estamos en simbiosis, por ejemplo, con las bacterias que tenemos en el intestino. Vale. Que ellas viven gracias a que nosotros comemos y nosotros podemos hacer bien la digestión porque las tenemos ahí. Entiendo, vale. Entonces, hay especies de árboles que lo que hacen es que dicen, oye, mira, si yo tengo hormigas, las hormigas me protegen. Entonces voy a generar nectarios extraflorales, que lo que hacen es néctar. ¿Especies de árboles? Ajá. Que dicen, hostia, si yo le doy de comer a esta hormiga, o sea, le doy néctar, le doy como una especie de mielecilla y la mantengo aquí, ella me protege de animales herbívoros. Entonces, las hormigas están pululando por el árbol,
Y cuando aparece pues vamos a poner un insecto que come hojas, un fitófago, como un saltamontes, por ejemplo, pues van las hormigas y lo cazan o lo espantan. Cuando aparece incluso un ciervo, pues van las hormigas y te lo espantan, dependiendo de la especie. Algunos que el ciervo... Y esto me llama mucho la atención, digamos, el desarrollo de ese mecanismo por parte del árbol, ¿cómo funciona? Evolución, coevolución. Mira, la evolución funciona de la siguiente manera, normalmente. Claro. Cuando tú... lo que probablemente ha pasado con estos árboles es que había un árbol, uno primero, al que se subieron unas hormigas. Y el árbol no tenía ninguna relación, digamos, con las hormigas. Era un árbol cualquiera. Y salieron millones de árboles. Hasta que salió uno de repente que por un defecto genético, sin más, por un defecto, quiero decir, por una variación no buscada, sino aleatoria, de repente echaba un poquito de néctar. ¿Vale? Como echaba un poquito de néctar, había más hormigas que se subían a ese árbol y vivían en ese árbol y iban menos herbívoros a comerse ese árbol porque les molestaban las hormigas. Entonces, ese árbol podía generar más semillas porque no se le comían las hojas y a su vez nacían muchos más hijos de ese árbol que de los otros que no generaban miel. Con el defecto. Claro, con el supuesto defecto, pero era una ventaja en realidad. Claro. Después de eso, pues se genera uno que ya no solo tiene un poquito de néctar, sino que además del néctar, pues hace una especie de cavidad para que se metan las hormigas y aniden ahí. Y así sucesivamente, y ese es un poquito más eficiente que el otro, y va teniendo más hijos y más hijos. Claro, o sea que la evolución al final es un ensayo y error de millones de intentos. Totalmente. Y también hay una cosa que se dice mucho, que es que la evolución es el éxito del mejor adaptado. Muchas veces sí, pero no siempre. Porque hay otros dos factores. El primero es que la selección sexual también puede hacer que el mejor adaptado no sea el que más éxito tiene. Pongamos un ejemplo. Los pájaros coloridos que me decías antes. Esos pájaros coloridos, pues sí, en principio todo ha ido de tal manera que el que tiene más color es el que se reproduce porque es el que puede generar más... Bueno, el que tiene más alimento para generar colores. Pero puede ser, esto no lo sé, que en su día hubiera uno que tenga aún más color. Lo que pasa es que tenía tanto color que un depredador se lo comió. Claro, que era fácil porque de cazar. Lo vio. Eso es, porque era más fácil de cazar. Y luego hay otro factor, que es el puramente accidental. Un ejemplo que pongo yo es que pongamos que tú eres un hombre, ¿no? Y te vas a casar con una mujer que corre los 100 metros lisos en 5 segundos. Y de repente se cae por las escaleras y se mata. Y te casas con una que los corre en 13 segundos. Yeah. ¿Cuál está mejor adaptada? Pues hombre, en teoría la de los 5 segundos, pero la ha palmado, ¿sabes? O sea, fíjate que al principio de la conversación, o sea, que se extinguiera una especie es algo que da pena, pero viéndolo así, o sea, viendo que es el resultado de tantísima evolución, da mucha más pena. Claro, el problema cuando hablamos ya de la extinción actual es que no da tiempo. Porque lo que yo te estoy contando es algo que pasa en, ya te digo, millones de hijos. Claro. El árbol tiene millones de crías, de arbolitos, y esos millones dan con algo que casi es. Y luego dan millones y dan con algo que casi es. Y así, durante millones de años, llegan a lo que... Mira, para que te hagas una idea, las especies actuales, nosotros, por ejemplo, ya no te digo las especies, nosotros llevamos aquí en la Tierra 365.000 años, más o menos. Los órdenes actuales, bueno, los órdenes son más tochos. Los órdenes llevan 56 millones de años. Los órdenes es, por ejemplo, cetáceos, cetáceos es familia. Las familias llevan 35 años, 35 millones. O sea, lleva habiendo cetáceos 35 millones de años. Cetáceos, que no han cambiado tanto en 35 millones de años. Tú no puedes pretender que con el cambio climático actual, en 100, 200 años, a las especies les dé tiempo a adaptarse. No les da. Tú dices, bueno, no, pero es que desarrolla un poquito más de pelo, ya está, fuera. Está muerto. Claro. ¿Sabes? Entonces, ese es el problema. Es muy lento la evolución. La evolución es lenta, claro. Muy lenta. Pero también debo decir una cosa, antes de que nos metamos en el tema del cambio climático, si nos metemos, hay una cosa que es falsa de lo que se dice del cambio climático. El mundo no se va a acabar, las especies no se van a acabar. Lo que pasa es que se van a acabar muchas. Claro. Y el mundo va a cambiar muchísimo. Claro. No va a llegar a ser un estilo Mad Max, pero algo así. Yo lo que me imagino es algo tipo Mad Max. No tanto, pero algo así.
Vale. Un cambio de Y sitio. antes de pasar al cambio climático, con lo que dijiste... Lo del control mental, ¿verdad? ¿Eh? Bueno, otra cosa que se me acaba de ocurrir con Perdón. con lo de los cetáceos que estaban desde 35 millones de años. Ajá. ¿Dinosaurios? 66. Se extinguieron hace 66. Vale, pero el tema, algo que he escuchado de que si hay especies que se conservan los cocodrilos o... Mira, con el tema de los dinosaurios, el... No hay certezas, ¿no? ¿O sí? No, sí, las ¿Sí? hay, las hay. Vale. El animal más cercano a los dinosaurios son las aves. ¿Ah, sí? Ajá. Los cocodrilos, mira, en concreto las aves, que además tienen un pariente que es muy conocido, que es el velociraptor. El velociraptor es un dromeosaurio. Los dromeosaurios son el paso previo a las aves. O sea, digamos que cuando tú te metes en Filogenia hay unos árboles gigantes. ¿Qué cojones es un dromeosaurio? Un velociraptor. No te rayes mucho con Vale. eso. Un velociraptor. Vale. Ajá. Los Es el cocodrilos... paso previo a las El paso previo a las aves. De una cosa parecida a un dromeosaurio, a un velociraptor, Vale. salió la primera ave. De hecho, Pterygotorix, algo así se llamaba. Que era como una especie de velociraptor con alas que todavía no podía volar, pero que ya era capaz de planear. Era un... Y con plumas ya. avestruz, dinosaurio. El avestruz también se parece mucho, desde luego. El avestruz, claro. El avestruz es lo más parecido al velociraptor. Vale. Sí. Hostia. Vale. Y el cocodrilo también es... El cocodrilo lo que pasa es que es muy antiguo. Vale. Entonces, se parece mucho a un dinosaurio, pero es un pelín más diferente a lo que fueron los dinosaurios, ¿no? Porque digamos que como eran los cocodrilos de aquella época. Vale. ¿Sabes? Y una pregunta, ¿toda la teoría de los dinosaurios está demostrado que fue así? O sea, ¿es verídico? Sí. Sí, se demostró, y esto ya es un poco más técnico, pero se demostró por los niveles, o sea, se va viendo las capas geológicas, ¿no? Sí. Cuánta composición hay de esto, de lo otro y tal. Hace 66 millones de años, en la zona donde se cree además que cayó el meteorito en México, creo que es por México, han visto que había un montón de iridio. Un nivel anormal de iridio. Y el iridio no es común aquí en la Tierra. El iridio viene sobre todo es común en meteoritos, en asteroides. Vale. Entonces de ahí pues ya lo tienen digamos, desde que se descubrió eso es prácticamente un hecho que fue por eso. Había teorías muy locas antes, de que si habían sido mamíferos que se comían los huevos, de que si había sido por diferenciación sexual, porque, por ejemplo, las tortugas tienen un poco el mismo sistema y muchos dinosaurios tienen que es que la diferenciación sexual se da por la temperatura. Si tú tienes una temperatura más alta, normalmente sale el animal más grande de los dos. Entre hembra y macho, el que sea más grande de la especie sale cuando hay más temperatura. Y entre hembra y macho, cuando hay... ¿He dicho cuando hay menos o cuando hay más? Cuando hay más. Cuando hay más temperatura sale el grande y cuando hay menos temperatura sale el pequeño. Vale. Entonces, que por un calentamiento que hubo en aquel momento, también se cree que pudiera... Bueno, no se cree, no, se creía en su momento que pudiera haber sido porque solo nacían machos. Eso es algo que está pasando a día de hoy, ¿eh? Con las tortugas marinas está pasando en las playas de Costa Rica, creo que es. Ahí es donde está el lugar más grande de anidamiento de tortuga marina. Vale. Y allí lo que está pasando es que ahora mismo la proporción de machos-hembras es de 116-1. De hembras, porque las hembras son más grandes. Y como está subiendo la temperatura, nacen solo hembras. Y nacen solo hembras y nacen solo hembras. Eso es lo lleva a la extinción. A la extinción. Total, a la Claro. extinción, claro. Bueno, sería peor, bueno, lo contrario, ¿no? Que salieran solo machos. Claro. Sí. Sí, porque también otro fenómeno que también existe es la partenogénesis. Claro, porque digo, La partenogénesis. o sea, si el mundo se acabara y queda un hombre y 100 mujeres, digo, bueno, Pero ¿y si te digo... no vamos tan mal, pero si queda una mujer y 100 hombres, estamos jodidos, porque los embarazos son de 9 meses. Pero ¿y si te digo que si quedan 100 mujeres podría seguir la especie, pero si quedan 100 hombres no? No, 100 hombres, No, sin hombres. De hecho, hay una especie, no recuerdo el nombre, pero esto es muy común en algunos reptiles, en geckos, pasa también en los dragones de Komodo, pero es más complicado que ocurra, que se llama partenogénesis, y es que la hembra es capaz de duplicar su ADN, ¿vale? juntarlo y hacer como si hubiera inseminado... Joder, madre mía, las que estoy liando. Tranqui. Y hacer como si hubiera inseminado el huevo, el embrión en definitiva, y que salga una cría. O sea, la hembra se autoclona a sí misma porque no encuentra un macho, entonces se autoclona.
Algo que además pasa aquí son los pulgones, ¿sabéis lo que es? En las plantas, no sé si habéis fijado alguna vez que salen unos puntitos negros a veces. No me he Muchos fijado, puntitos la verdad. negros, ¿no? Joder, me cago en la leche. No eres horticultor, ¿eh? Huerta no tienes. No sé ni lo que es, pero Bueno, pues estos pulgones lo que hacen es que son el mayor enemigo de la gente que tiene huertos porque son parásitos de las plantas. Entonces, lo que hacen es que se colocan por el tallo, por las hojas, y le succionan la savia a la planta. Le van chupando, como si le chuparan la sangre, digamos, a la planta. Sí. Pues pasa una cosa, ellos no pueden vivir en un frío, cuando hace mucho frío no pueden vivir, entonces ahí ponen huevos. Esos huevos están fecundados. Entonces cuando llega los dejan ahí los huevos, en las plantas, en las hierbas, en el suelo incluso. Cuando llegan temperaturas mejores, salen las crías. Salen, digamos, los pequeños pulgoncitos, vuelan y se van a una planta. Y cuando llegan ahí dicen, vamos, es el momento de hacerlo. Y empiezan a clonarse. Se empiezan a clonar y se clonan y se clonan y se clonan. Más o menos creo que tienen 8 pulgones por camada, digamos, y tienen 8 pulgones. Esos 8 en otros 8. Esos 8 en otros 8. Así exponencialmente. Y van creciendo y van creciendo y van creciendo. Y ahí se lleva a cabo otra simbiosis con hormigas también. Porque las hormigas no solo son agricultoras, sino que también son ganaderas. No, esto es una puta locura ya. Entonces, las hormigas... O sea, cuando vuelva a ver una hormiga Vas a flipar. en la despensa de mi casa, voy a decir, ¿esta hormiga a qué se dedica? ¿Qué haces en mis galletas príncipe, hija de puta? Tú que eres empresaria, youtuber. Eres la contable de la despensa, ¿qué está pasando? Dime, ¿a qué te dedicas? Totalmente. Pero no existe una hormiga común, la que te da por culo en la cocina. ¿A qué se dedica esa hormiga? Sí, hay algunas que sí. Es una hormiga de mierda. Todas tienen su historia, es una hormiga pero... soldado ni... Hostia, No, castas tienen todas. A esa se le puede dar un buen cholazo. Hombre, tú a la que entre en tu casa pues tendrás que darle. Claro. Vale. Yo soy de los que la coge y la tira fuera, ¿sabes? pero si no queda otra... pues mira, lo que pasa con estas es que estos pulgones lo que hacen, lo que te digo, succionan, ¿no? Van succionando la savia de la planta hasta que la matan. Pero necesitan proteínas. Entonces, como necesitan proteínas y la savia de la planta tiene muy pocas proteínas, tienen que succionar mucho. Pero la planta tiene muy pocas proteínas, pero tiene mucho carbohidrato, mucho azúcar. Vale. Entonces, tiene una sobredosis de azúcar y dicen, hostia, ¿qué hago? Pues lo excretan. Sueltan un néctar, un liquidito, y lo dejan ahí. Y siguen comiendo. Entonces las hormigas dicen, hostia, néctar. Van allí, succionan eso y comen. Entonces las hormigas se alimentan de ellas. Yo lo llamo como las vacas, ¿no? Van, las ordeñan, digamos, comen, y lo que hacen a cambio es que las protegen. Porque luego los pulgones tienen también sus depredadores. Sírfidos, mariquitas. La mariquita es el mayor depredador de pulgón que hay. Sí. Entonces la mariquita es enemiga de la hormiga, ¿sabes? Y si la hormiga ve a la mariquita cerca de un pulgón, se va por ella a matarla. Yo no entiendo nada. Es una simulación. Bueno, entonces el cambio climático está... Qué puta locura. El puto Fran me está poniendo unas caras. Tío, pero es que son la polla, tío. Bueno, te digo que con los insectos podemos tirarnos 3 podcasts, pero vamos con otra cosa si quieres. No, háblame de lo del control mental de las hormigas. Verdad, ya que estamos con las hormigas. El control mental, es cierto, eso es interesante. Sí. Pues mira, es que los hongos y las hormigas tienen una relación de amor-odio que flipas. No, son la polla. Hay un hongo que se llama Cordyceps, se llama Cordyceps unilateralis, que lleva algo delante de Cordyceps, pero bueno, da igual, tampoco lo vamos a poner aquí. Cordyceps unilateralis ataca a unas hormigas que son del género Camponotus y lo que hacen es que ponen esporas, ¿no? Caen las esporas encima de la hormiga. Pero es que me dicen, son de unas hormigas que son del género Camponotus. Es simplemente para que si alguien lo ve y le interesa, que sea fácil de encontrar. Sí, ¿sabes? sí, Pone Camponotus. Tal. Me parece bien. Claro. Pero entiende que estoy flipando. Sí. Bueno, entonces, caen las esporas y esas esporas germinan en la cabeza de la hormiga.
Vale. En la cabeza, en el cuerpo, donde sea. Entonces, la espora, cuando ha germinado, empieza a introducirse dentro. El hongo, el micelio del hongo, inciso, los hongos son, cuando hablamos de setas, pongamos que es como un árbol. El árbol sería el micelio, que es como la raíz del hongo, y cuando el árbol, por ejemplo un manzano, tiene la manzana, eso es la seta. La seta es la manzana. Entonces, si hay buenas condiciones, el hongo fructifica y da lugar a la seta. Vale. ¿Ok? Vale. Entonces, el micelio empieza a extenderse y se mete dentro de la hormiga. Vale. Migra hasta la cabeza, se mete en la cabeza, y en la cabeza hace ciertas cosas químicas y físicas, y hace que la hormiga camine hacia un lugar que sea hacia fuera del bosque, digamos, y se suba a lo alto de una rama, de una hierba, de lo que sea. Y ahí le hace contraer la mandíbula y quedarse pillada. Entonces se queda ahí pillada y poco a poco el hongo se va alimentando de la hormiga que está pillada arriba. Vale. Cuando llega el momento cuando ya el hongo ha comido lo suficiente y está bien, y dice, ahora toca soltar esporas otra vez. Porque así funciona, es reproducirse. Ese es el objetivo, ¿no? Entonces suelto esporas. ¿Qué pasa? Que no ha elegido el sitio al azar. Ha elegido un sitio que esté encima de por donde pasan las hormigas del hormiguero. Entonces explota, cae y contagia a un montón de hormigas más. Y así va el hongo controlando mentalmente. O sea, pero hay un caso más heavy. Que las hormigas trabajen para él. Ajá. Pero hay un caso más heavy todavía, que es un parásito, que es un platelminto. Platelminto se le llama también gusanos planos. Y ese platelminto, en concreto, Dicrocoelium dendriticum es la especie, tiene un ciclo por el cual... Me acordé de lo de antes. Tiene un ciclo en el cual puede llegar al humano, puede ¿Vale? ser que parasite al humano, pero lo normal es que sea parásito, por ejemplo, de ovejas, ¿vale? Ese es su ¿cómo lo diría? Su hospedador último, pero él tiene varios antes de llegar al hospedador definitivo. Entonces, vamos a empezar con que ya ha estado en la oveja. Entonces, la oveja caga los huevos de ese parásito. En la mierda llega un caracol y el caracol come la mierda, y al comer la mierda se come también estos huevos. Los huevos dentro eclosionan y forman una fase larvaria, tiene varias, y esa fase larvaria lo que hace es que se va a los pulmones del caracol. Le irrita, y como el caracol, digamos, que tiene ganas de estornudar, por decirlo de una manera muy simple, libera baba y va soltando más moco para intentar soltar. No. Ese moco que suelta, después van las hormigas y se lo comen, porque ese moco tiene ciertas sustancias nutritivas y las hormigas se comen ese moco del caracol. Espera un momento. O sea, me estás diciendo que el caracol come mierda, sí, de la mierda saca una baba y la baba se la echa a mi abuela en la cara. Todavía no, después. Entonces, esa hormiga se lo come, ¿vale? Y ya la larva sigue haciendo su proceso vital, sigue cambiando, pasa a ser una metacercaria ya, que se le llama, y esa metacercaria se mueve a la cabeza de la hormiga y la empieza a controlar mentalmente también para que suba a lo alto de la hierba. ¿Qué pasa? Que... o sea, la intención de que coja altura, de que suba, es simplemente para ¿cómo se dice? Se me fue el verbo. ¿Para explotar? ¿O para caer? No, aquí es diferente. Vale. Espera. Aquí lo que pasa es que le hace subir a lo alto de la hierba, pero no lo hace con ese objetivo, porque el objetivo suyo no es caer encima de nada, porque lo que busca es acabar en una oveja. Sube a lo alto de la hierba para que la oveja coma y se coma de nuevo al parásito. Vale. ¿Qué pasa? Que a veces pues no hay ovejas o el día es largo, no se lo comen y el animal pues necesita seguir ahí, y si tú le tienes arriba pues no come. Entonces llega el parásito el platelminto, y dice... Te voy a dejar respirar un ratito para que vayas a comer y también para que no nos mate el sol si hay mucho sol, etcétera, y que baje. Entonces de repente la hormiga dice, hostia, ¿qué ha pasado? Se retira. Claro, dice, ¿qué ha pasado? Se va a su hormiguero, come tranquilamente, y al día siguiente... Otra vez. O sea, va al platelminto y dice, tira para arriba otra vez. Increíble. Tira para arriba y acaba llegando a la oveja. Increíble. Otro ejemplo de parasitismo es que te lo escuché en un podcast, el tema del anisakis, de los peces. Vale. Y es real, tío. De hecho, yo conozco a una persona que estuvo muy jodida con el tema del anisakis. Que está presente en un porcentaje bastante alto, ¿no? Bueno, la probabilidad es baja, también te digo, de que lo cojas. Ah, vale. Porque... Tenía entendido que no, que era como en un 60% de... Sobre todo es en...
sobre todo en Japón y China, porque comen mucho pescado crudo. Vale. Cuando tú cocinas, quitas un poquito de probabilidad. Vale, o sea, tú lo pasas por el grill. Sí. Pero ya te digo que lo mejor es que no lo, lo mejor es que lo cocines si puedes. Que lo congeles. Sí. Y ese parásito lo que es en realidad es un parásito de los delfines. Vale. Lo que pasa que a veces, ese parásito funciona un poco igual, ¿no? Es un ciclo en el que el delfín caga, esa mierda se la come normalmente un crustáceo, ese crustáceo se lo come un pez y ese pez después se lo va a comer un delfín. Lo que pasa que a veces apareces tú, te comes el pez y es un nematodo, es un gusano, una especie como de gusano muy muy fino y a veces pues te lo comes tú en vez del delfín. Hay veces que muere, porque no somos exactamente un delfín y no está acostumbrado, pero como son cetáceos y los cetáceos son mamíferos, por cierto, dato interesante, los cetáceos, igual que te he dicho que las aves vienen de los dromeosaurios, los cetáceos vienen de los hipopótamos. Vale. Qué bueno. Una cosa así curiosilla, así por cerrar el tema. Sí, y me acordé que con lo que decías antes de los hongos, estábamos hablando de hongos, ¿no? Sí. Con lo de las hormigas. Creo que he escuchado que el organismo vivo más grande del planeta es un hongo gigante que va incluso absorbiendo árboles, ¿verdad? Sí, es cierto. ¿Dónde se encuentra? No lo sé. Bueno. No lo sé, pero sí. Pero lo conozco, pero no lo recuerdo. No recuerdo, creo que tenía 1800. Mira, sé que es que no estoy seguro de si es el de las hormigas, pero hay un hormiguero, un hongo de un hormiguero de estos de los que te he contado, de los de cortadoras de hojas, que tiene 1800 años, que es el más antiguo que se conoce. Vale. No sé si es el más grande, pero sí es el hongo más antiguo que se conoce en la Tierra a día de hoy, que es de las hormigas cortadoras de hojas. Vale. Joder. Bueno, son la polla. Vale, y bueno, ya si quieres pasamos ya al tema del cambio climático. Ajá. Yo aquí no tengo una posición, la verdad, ni tengo información ni remotamente suficiente, pero sí es verdad que he escuchado como, posiciones que dicen que son cambios cíclicos normales, naturales, y personas que dicen que no, ni de coña, que se debe a la influencia del hombre, la subida general de temperaturas y demás, desde tu posición. Sí, mira, es un tema que tengo estudiado, pero también digo... certezas 100% no hay nunca. Como casi nada. Casi nada. Sí. Pero sí ha habido cambios climáticos previos, es cierto. Pero ocurre una cosa, que es que los cambios climáticos previos se dan lugar por diferentes procesos de la Tierra. ¿Vale? Uno de ellos son los ciclos de Milankovitch, que lo que atienden, o sea, lo que es básicamente cómo va rotando la Tierra. Hay tres variables, que son por decirlo fácilmente, si la órbita con respecto al Sol es un círculo o una elipse, que eso va cambiando con los años, cada vez es un poquito diferente, son ciclos, pues que luego te diré para cuánto tiempo. Luego también la inclinación de la Tierra con respecto al Sol. Entonces, si estás inclinado, pues a esta parte le da mucho y a esta parte le da poco, digamos, ¿no? Claro. Y luego también está la orientación con respecto a las estrellas fijas, que es otra historia, y eso sobre todo afecta al momento, a los equinoccios, el momento en el que se cambia de estación. ¿Vale? Entonces, eso cambia más o menos cada 100.000 años. Cada 100.000 años, según eso, está la Tierra más lejana más cercana, va haciendo ese cada 100.000 años, ¿no? Entonces, por eso cada 100.000 años se da una glaciación. Además de eso, lo que ocurre también es que la Tierra... ¿Eso es verídico? Sí, eso es verídico. Es uno de los factores que generan las glaciaciones. Pero ¿a qué nivel se da una glaciación? ¿Cómo? ¿A qué nivel? ¿A qué te refieres? Sí, o sea, ¿a qué te refieres exactamente? Glaciación. Full. Sí, claro. Porque si tú estás en un círculo, tú estás, pongamos, todo el año te voy a poner una cosa falsa, 11 kilómetros, ¿vale? Y tú estás en una elipse, tú hay un momento en el que estás a 30 kilómetros, hay otro en el que vas a estar a 5, pero hay uno que estás a 30 kilómetros. Claro. Esto es anual, cada año das una vuelta. Entonces vas a tener épocas en las que hace mucho frío. ¿Qué ocurre? Según la inclinación, vas a tener épocas en las que la mayoría del sol pega, pues por ejemplo, en los polos. El sol en los polos se refracta más. Y además, si caen los polos, empieza a derretir esos polos. Cuando derrite esos polos, lo que hace es que se libere muchas sustancias, pero entre otras se libera CO2 que está almacenado en los polos. Vale. Entonces empieza a salir CO2 y se empieza a generar un efecto invernadero, como el que tenemos ahora, que hace un cambio climático. ¿Vale? Entonces se dan, si tú miras las gráficas, digamos,
es como así, empieza así y hace así como una pequeña... Son como colinas, como valles, ¿no? Entonces va así. Aquí un poquito arriba, baja, un poquito arriba, baja, ¿vale? En función de eso. Además de los ciclos de Milankovitch, que es esto en relación de dónde está la Tierra con respecto al Sol, están también los ciclos biogeoquímicos, que son los ciclos que hace el carbono, que hace el nitrógeno, que hace el fósforo, que hacen un montón de elementos, que suelen ir también influenciados por las corrientes, por el movimiento de placas, por muchas cosas. Con todo esto en conjunto, que es... Vamos, hay que ser doctor para entenderlo al 100%, ¿sabes? Y bueno, y doctor y especializado y mucho más, ¿no? Con todo esto, cada 100.000 años, se calcula, desde hace 1 millón de años, porque antes era cada 400.000, ha cambiado, cada 100.000 años se da una glaciación. Entonces, después de darse la glaciación, ocurre esto, se acaba el periodo interglaciar, porque es glaciación, periodo interglaciar, que estamos ahora en un periodo interglaciar, y después glaciación otra vez, y así, ¿no? Cuando tú acabas la glaciación, empiezas el periodo interglaciar y tal, se dispara el CO2 por esto que te he dicho, se empieza a derretir O sea, nosotros estamos en un momento en el que tenemos mucho CO2, pero es lo que le toca a la Tierra. A la Tierra ahora le tocaría que haya mucho CO2. ¿Vale? ¿Cuál es el problema? No le tocaría tener la cantidad de CO2 que tenemos. En el último 1 millón de años, el récord de partículas por millón, que es como una especie de porcentaje de CO2 en la atmósfera, ha sido 300 partículas por millón. Vale. A día de hoy estamos en 420, 430, que ya es pasarse muchísimo del récord. Claro, aún así, o sea, es un porcentaje súper insignificante, ¿no? O sea, es un 0,0... Sí, es un porcentaje insignificante y por eso se dice así, pero es un porcentaje insignificante que no lo es, porque date cuenta que... Proporcionalmente a lo anterior sí es un cambio significativo, entiendo. Es muy significativo. Vale. Es una cosa... Mira, salió en el programa este de Horizonte, pusieron una gráfica del cambio de temperatura de España. Y se veía más o menos lo mismo y decían, joder, pues hombre, tú lo miras y tampoco se ve mucho cambio. Claro. Si tú pretendes que los grados, digamos, cambien de 14 grados de media a 37, pues sí, es verdad que no es mucho cambio, pero es que 1 grado es muchísimo. A nivel ambiental, 1 grado es una barbaridad. Luego vamos a eso, pero por no salirme un poquito del rail. 420.000 es 120.000 más del récord, pero es que es del récord en los momentos de calentamiento de la Tierra, ¿vale? Entonces estamos en un momento de calentamiento y aún así nos estamos pasando una barbaridad. Pero es que, sobre todo, la gran mayoría de eso viene desde los años 70, desde 1970. O sea, prácticamente en 50 años hemos subido 120 de lo que sería normal. Estamos hablando de que 300 es lo que consigues prácticamente después de 100.000 años de glaciación y se hace pues en 30.000 años, pongamos, ¿sabes? 300. Si seguimos subiendo a este ritmo, pues acabaremos 600, 700, lo que sea. ¿Cuál es la razón? La razón es muy sencilla de entender. Tú tienes... esto es como si tú tienes una habitación y tienes 5 balones de fútbol, pongamos. Pues ok, hay 5 balones de fútbol. Y tú te acostumbras, tienes 5 jugadores, cada uno tiene su balón de fútbol, todo genial. Ahora, la verdad que soy muy malo para las comparaciones. Entonces, tú coges y desentierras otros 4 balones de fútbol. Pues ahora tienes 9 balones de fútbol, te sobran, ¿no? Te sobran. Y sigues desenterrando y sigues desenterrando. Pues con el CO2 pasa lo mismo. Tú desentierras petróleo, desentierras gas, desentierras muchas cosas que no estaban en el ciclo. Todos los animales, todos los seres vivos que estamos aquí, estamos acostumbrados a la temperatura y al CO2 y a la acidez que eso provoca, que hay concretamente con el CO2 al que estamos acostumbrados. Si subimos eso, todo cambia. Es como jugar con unas reglas diferentes. Vale. Un ejemplo con el que se entiende fácil es con la acidificación. Claro. O sea que el problema es con lo que extraemos de la Tierra. Sí, porque si nosotros no extrajéramos, podríamos contaminar lo que quisiéramos, porque no cambia el nivel de CO2 que hay, ¿sabes? Claro. No cambia. Entiendo. Claro, lo que pasa es que hemos sacado y hemos dicho, ahora, más, y más, claro. Y más. Y no fijamos suficiente. Los organismos que fijan este carbono, que hacen que no esté en la atmósfera, son los árboles. Bueno, nosotros fijamos carbono también. Luego te cuento el fenómeno de la reencarbonación, que lo llamo yo, que es que la reencarnación es algo real, pero bueno... ¿Crees en la reencarnación? No creo, es una realidad. ¿La reencarnación? La reencarnación es una realidad. ¿En qué sentido? En que tú estás hecho de carbono
Y ese carbono del que estás hecho tú es el que componía el pollo que te has comido antes, y el que componía a lo mejor al abuelo de Pepe antes, y una planta y un hongo y todo. Y a un dinosaurio hace millones de años, porque es el mismo carbono que ha ido... Que se recicla. Eso es, se va reciclando. 100%. Claro. Entonces, ¿qué son los árboles? Bueno, por ejemplo, se dice mucho lo de que el Amazonas es el pulmón del planeta y cosas de estas. Es mentira. Ya lo digo, es mentira. No es que sea el pulmón del planeta, es el depósito. Vale, porque tengo entendido que la mayoría del oxígeno sale del fondo del mar, ¿no? Del mar. O sea, del fitoplancton. Del fitoplancton. Del plancton, vale. Del fitoplancton. ¿Qué porcentaje? Creo que es el de nueva producción... No quiero equivocarme. 60 o 90, no estoy muy seguro. Bueno. 60 o 90, oxígeno de nueva producción. Vale. Porque lo que pasa con los árboles, cuando ya son adultos, un árbol grande adulto, es que ya consume lo mismo por respiración que el oxígeno que genera por fotosíntesis. Vale. La fotosíntesis, mira, la respiración, claro. que es lo que hacemos nosotros es, cogemos O2, el oxígeno, que son 2 oxígenos, O2, lo metemos en nuestro cuerpo. Por otro lado, comemos, que tiene carbono, cogemos el carbono ese que hemos comido, lo juntamos con el O2 y generamos una reacción energética. Juntar eso lo produce energía y es con lo que nos movemos. Entonces nosotros ya generamos un desecho que es CO2 y soltamos CO2. La fotosíntesis funciona al revés. La fotosíntesis coge el CO2, lo parte, se incorpora el carbono, ¿vale? Entonces es como come, digamos, incorporando ese carbono. Además necesita agua para hacer la fotosíntesis y libera el oxígeno. Pero las plantas, y eso es la cosa, también respiran. Claro. ¿Sabes? Claro, por eso te dicen que es malo dormir en una habitación llena de plantas. Respiran de noche. Cuando no hay sol, no pueden hacer la fotosíntesis, entonces me toca respirar. Claro. Y chupan oxígeno. Vale. Y la ganancia neta, por ejemplo, de bosques grandes, así importantes como el Amazonas, es muy pequeña. Sobre todo son las cianobacterias las que hacen la mayoría de oxígeno nuevo y las que fijan más carbono, en parte también. Vale. Porque lo que hacen estas cianobacterias, el fitoplancton en general, es que cogen ese carbono que te estoy diciendo, liberan oxígeno y se las comen. Se las come zooplancton. Ese zooplancton se lo come una ballena o directamente se muere porque se hace viejo, digamos. Cae abajo y se queda en el fondo. Y se queda en el fondo durante millones de años. Claro, porque... De hecho, hay cosas que se proponen para solucionar el cambio climático y una de ellas va en relación con esto. El limitante principal que tienen este fitoplancton en el mar es el hierro. De hecho, se descubrió porque subían ballenas, las ballenas comen mucho krill y el krill vive muy profundo, sobre todo cría muy profundo. Y ahí, tan profundo, hay mucho hierro, por esto que te digo de que el fitoplancton cae abajo. Vale. Entonces ese krill está muy compuesto de hierro. Llega la ballena, se come el krill, sube a la superficie y caga. Entonces esa mierda que echa la ballena tiene una composición de hierro muy alta. Vale. Y se vio que ahí, donde estaba la mierda, de repente salía fitoplancton para aburrir. Un montón. Y dijeron, hostia, si esto lo hacemos nosotros de forma artificial, vamos a fijar mucho. Y es una de las cosas que se está haciendo. El problema, y por lo que todavía no es 100% efectivo, es porque además de hierro cogen otras cosas. Entonces, si tú haces que haya tanto fitoplancton, te acaban con los micronutrientes que hay ahí. Entonces te quedas una zona que digamos que está vacía de nutrientes, ¿sabes? Ese es el rollo. Entonces, pues eso está todavía por ver. Y otra cosa es usar los mismos yacimientos, los mismos lugares de donde has sacado petróleo para meter CO2. El problema que hay con eso es, primero, que no se sabe si es seguro. Me vas a preguntar, ¿por qué no se sabe si es seguro? No sé si se refieren a que se salga o a que pueda explotar, que no lo creo. Eso no lo sé exactamente. Pero el tema es que es muy caro. Claro. Porque captar CO2 y introducirlo es complicado. Es complicado. Qué complejo, ¿eh? Es muy complejo. ¿Qué pasa? Luego, por hablar del cambio climático, que me he ido a las soluciones, el cambio climático es real, sobre todo porque aquí nos damos menos cuenta. Porque en el Ecuador, por cada grado que se sube en el Ecuador, se sube 4 en los polos. O sea, si aquí ha subido 1 grado de media, en el Polo Norte ha subido 4 grados la media, lo que es mucho.
Y además es algo que está demostrado, porque Es que 4 grados. 4 grados es una barbaridad, pero es que cuando tú hablas de medias no te haces una idea real. Pero un grado de media hace, por ejemplo, cambios como el que te he dicho antes de los cultivos que germinan antes. Rusia ahora ha tenido el mejor cultivo de su historia, la segunda mejor cosecha de su historia, y es por eso, porque ahora allí hay más o menos unos 2 grados y medio más de lo que ha habido otros años, otras épocas. Y además la subida esta, que empieza sobre todo en 1970, coincide con el momento en el que se dispara el uso de combustibles fósiles, que además es el momento en el que llega la revolución más tecnológica, digamos, que es cuando se empieza a consumir a tope. Claro. Y sí, y entonces discutir el cambio climático, pues hombre, desde las pruebas es imposible. Es complejo, claro. Lo que yo sí pienso, ojo, es que desde tu casa, tú como individuo, puedes hacer muy poco, muy poco. Yo creo que tienes que tener un comportamiento que sea bueno, con un comportamiento ecológico, digamos, intentar no gastar mucho, no hacer mucho de sí, pero es verdad gastar que poca electricidad. al final la influencia... Sí, es que es complicado. Es complicado, pero creo que hay que hacer eso más que por el propio impacto que tienes tú, que se tiene un impacto, pero tú puedes tener el impacto que quieras, que al final no depende todo de ti, porque te mete en un ciclo. Es como el gimnasio. Cuando tú empiezas a ir al gimnasio, te dan ganas de comer bien, y cuando comes bien tienes más ganas de ir al gimnasio y así, ¿no? Claro. Pues esto es un poco igual. Si tú empiezas a tener un poco de conciencia, pues también empiezas a pedir conciencia en los demás. Políticos, por ejemplo. Claro. Pero, por ejemplo, las soluciones eléctricas, digamos, al final, las centrales eléctricas queman gasoil, ¿no? O sea, no estamos un poco en las mismas. Si no son energías renovables, o sea, si no viene de energías renovables esa electricidad... Es un 100%. poco sí. Marketing al final, ¿no? Sí, lo que pasa que, bueno, en teoría... Que no lo sé, o sea, hablo de ignorancia. En teoría el gasto es menor, en teoría, pero sí. O sea es más eficiente, último, en teoría es un poquito más eficiente, pero al fin último, o sea que se genera igual. Habría que encontrar soluciones a un nivel más institucional, más sí. mundial, prácticamente, ¿no? O sea, de coordinación de gobiernos, ¿no? Y luego la hostia nos la vamos a llevar en un tiempo también, ¿eh? Porque esto siempre va como con retraso, ¿sabes? El apantallamiento va dándose con algo de retraso. O sea, el calentamiento global se da porque cae el poder calorífico, digamos, cae la energía del sol, rebota y rebota, digamos, ¿no? Da otra vez contra una capa aquí muy grande que hay de gases de efecto invernadero, que son sobre todo CO2, NO2, que es lo mismo pero con nitrógeno, vapor de agua, metano. Y que, por cierto, ¿sabes? Una cosa curiosa. Las termitas generan el 10% del metano del mundo. Se habla mucho de los rumiantes y tal, pero las termitas generan el 10%. ¿El 10%? El 10%. Sí. Porque, joder. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque lo que se están comiendo son los árboles, que son los depósitos de carbono que tenemos. O sea, es donde está almacenado el carbono. Si tú te comes un árbol, pues estás comiendo carbono puro. Entonces, como hay tantas termitas, porque creo que son el 10% de la biomasa también, que es el 10% de la materia viva que hay en el mundo, son termitas. Son termitas. El 10% de la materia viva. Sí, del total. Eso es masivo. Es una locura. Son muchísimas. Sí. Y, joder, a cuento de qué decía de las termitas. Si es que No, es que me parece fascinante. Mira, para ir cerrando, hubieron varias cosas de la lista de cosas, o sea, de aspectos interesantes. Y no te he dicho lo de la caza mayor y menor en España, pero bueno. Dale. Le doy. Venga, vale. Pues mira, la caza mayor sí es necesaria. Vale. Pero hay matices, ¿qué quiero decir? Yo no soy cazador y no disfruto la caza. De hecho, creo que he cazado una vez en mi vida y me dio una pena increíble. Pero es verdad que es necesaria, tío. Porque, mira, te voy a datos, ¿no? Yo intento siempre ir a los datos porque cuando vas dato mata relato, ¿no? Que se suele decir. Cuando vas a lo que te cuentan, cada uno te cuenta su experiencia personal y sesgada también por su opinión, ¿no? De corzos, caza mayor, ¿no? Corzos. En 1950 había 20.000 corzos. Ciervos. En 1950 había 50.000 ciervos. ¿Sabes cuántos hay hoy? ¿Cuántos? 200.000 corzos, 500.000 ciervos. Se ha multiplicado por 10. Jabalís. No tengo el dato de cuánto era en 1950, pero el dato actual. Hay 1.100.000 más o menos, se calcula. Se cree que para 2025 puede haber 2 millones. Estamos hablando en España. En España, solo en España.
Por cada 40 personas hay un puto jabalí. ¿Sí? Sí. Y 2 millones en 2025. Entonces, hostia, hay un problema. Están creciendo. Igual que para un lado, igual que te digo que la caza en África, pues mira, no me podéis decir que es que está salvando a los animales cuando ha bajado casi otros 10 millones, Claro. ¿no? Pues entonces aquí tampoco te puedo decir que es mentira, que sobran, vamos a esterilizarlos, como he escuchado, porque entonces así lo solucionamos. Vamos con lo de la esterilización. ¿Cómo los esterilizas? Para empezar, la vacuna que hay como una vacuna desarrollada que necesitas vacunarla primero, vacunar al animal primero y luego darle una dosis de recuerdo, porque eso si no es reversible. Se matan más o menos al año 400.000 jabalís. Entonces tú, para hacer más o menos el mismo impacto, tendrías que esterilizar 400.000 jabalís. ¿Cómo cojones encuentras 400.000 jabalís para esterilizarlos? ¿Y para qué? Sí, pero además, pon que lo puedes hacer. Cuesta cada vacuna 35 euros. Pero 35 euros la vacuna. Multiplica. Pero es que no solo eso. También piensa que necesitas gente que te encuentre esos jabalís y les ponga la vacuna. O sea, el coste es brutal. Es una locura. Pero es que si tuviéramos que controlar, y ahí es donde la caza... donde entra la caza, si tuviéramos que controlar vía profesional, ¿no? Porque si yo lo pienso éticamente, digo, joder, qué pena que haya gente que disfrute de matar animales, ¿no? Tendría que ser un trabajo, algo que haces, no quieres hacerlo, pero lo haces, ¿no? Pero la verdad es que si tuvieras que pagar a gente para que te matara 400.000 jabalíes al año, hostia, también ahí tienes que pagar una pasta, ¿eh? Una pasta. Y sin embargo los cazadores es al contrario. Pagan para cazar esos animales. Y a pesar de ello, se están expandiendo y cada vez son más, ¿sabes? Claro. Fíjate que a mí también me da una pena terrible cuando veo, pues yo qué sé, una reala o algo de esto y veo ahí que han matado, pues yo qué sé, 50 jabalís. Y veo 50 jabalís ahí tirados. Digo, hostia, qué pena. Me da una pena terrible. Pero la verdad es que dices, es la única manera. Porque a día de hoy no hay otra solución. Y están creciendo aún así. Y es que cada vez hay menos cazadores. Esa es otra historia. Claro. En 2005 había 1 millón de cazadores. En 2015, creo, se calculó, había 700.000. Y la edad media en 2005 era 40 y pico. En 2015 es algo que cae... 53. Cada vez hay menos cazadores. Y habrán menos, muchos. Y habrá menos. Muchos menos. ¿Qué vamos a hacer? Porque hay gente que dice, y tiene razón, ¿eh? El problema es que no hay lobo, 100%. Pero el lobo tiene su tiempo. El lobo no va a crecer así de un día para otro, va a poder controlar la población de jabalíes, de ciervos, de corzos. Por eso estamos viendo que hay tantos jabalíes que entran en ciudades, porque no tienen suficiente territorio, porque pues un jabalí echa a otro. Demasiado. Claro, o necesita comer, tiene hambre y dice, oye, ¿a dónde voy? Pues voy a bajar aquí, que tampoco me pasa nada, pues voy a ver qué pasa, ¿no? Entonces, la caza mayor sí es necesaria, aunque pese a quien le pese, a mí me da pena, también. La caza menor. La caza menor es otra historia. Para mí la caza menor no es tan necesaria. Las especies, y aquí me voy a lo mismo, a los datos, las especies están bajando. Aquí no te voy a dar datos porque hay un montón, son una barbaridad y uno no refleja lo que es el resto. Pero hay muchas especies, la perdiz, el zorzal alirrojo, que están bajando mucho la población. Y se los caza salvajemente. Ya. La al tórtola final europea... La tendencia es lo que determina si... ¿no? Claro, para mí sí. O sea, es sencillo. ¿Sobran? Ok, entonces es verdad que hay que cazar. Sí, sobran y cada vez hay más. Claro. Si cada vez hay menos... Es verdad que hay que cazar. Si cada vez hay menos, pues oye, igual no. Claro. Por ejemplo, y hay cosas que son chocantes, que es la tórtola europea. Igual, ya os digo, si alguno me está viendo es cazador y... Mi cámara. Si alguno me está viendo es cazador y no está de acuerdo o me equivoco en algo, pues oye, lo siento, ¿eh? Todo el mundo se equivoca. Claro. Pero por lo que yo tengo entendido, la tórtola europea, que está bastante amenazada, a día de hoy se puede cazar todavía. Entonces, pues dices, no sé. También es verdad que la caza hace un bien aquí, en el sentido de que dota de ganancia económica a los ecosistemas. Porque es verdad que el gran problema que tiene el conservacionismo y todas estas cosas es que no genera dinero. Solo genera dinero si te pones a dar pena, ¿no? Si te pones tipo, joder, dame dinero, que este mono se va a extinguir, entonces tal. Pero no es un negocio per se, ¿no? No es algo que genere dinero por hacer un comercio, digamos. Claro. La caza sí. La caza sí hace ese comercio, ¿no? Das un bien y de ese bien pues sacas unas ventajas a nivel conservación, como son las dehesas, como son los cotos de caza en los que viven muchos animales. Y eso es verdad también. Claro. Es un tema complejo, pero a grandes rasgos, caza mayor sí, caza menor no, caza de trofeos no. Vale, bueno, bien, queda buen resumen. Sí. Y mira, por último, ¿a qué cojones te refieres con paloma zombie?
Lo vi en la lista y dije, pero, ¿qué está pasando aquí? Ay, las palomitas. Las palomas que son, bueno, para mi gusto son ratas voladoras. Cuidado, ¿eh? Yo, mi padre tiene un palomar de... Sí, palomas mensajeras. Pues lo siento, padre de No, Mario. esas no son ratas, son palomas, joder, son de alto a mí standing. nunca De me han hecho, gustado. el negocio de las palomas mensajeras, ¡puf! Tremendo. Sí, ¿no? Se mueven millones. Se han metido los árabes ahora, que les mola lo de las carreras de palomas y tal. Cierto. Y miden una pasta. Creo que que pagaron por una paloma 2 millones el año pasado, o 1 millón, algo así. Una locura. Joder. Sí, están metiendo mucha pasta. Ah, y por cierto, una cosa que dijo Berto Romero una vez. Dijo, ¿alguien ha visto una paloma bebé? ¿Qué pasa? Que nacen... Sí, coño. Si no las has visto bebés es porque no has visto muchas palomas. Yo nunca he visto una paloma bebé. Hombre, claro, es que no están en el suelo. Están en su nido. Si no vas al nido. Digo, o las que vemos son las bebés, como decía él. Dice, Son muy feas, también te digo. Son muy feas. Él decía, a lo mejor las que vemos son las bebés y hay unas gigantescas ocultas en un campanario. O a saber. Son muy feas. ¿Pero qué es la paloma zombie entonces? Sí, la paloma zombie es una enfermedad que... hostia, vale. Es una enfermedad que... No es que la paloma zombie sea una especie, claro. Vale, no, pensé que era algún tipo de paloma sobre todo... de Mississippi que de repente... Vale. No, es una enfermedad que surgió en Oriente Medio hace años y que, bueno, básicamente mata aves. Mata muchas aves, sobre todo aves de corral. Vale. Y aquí en España, pues también, pero sobre todo donde ha habido un nuevo brote en Gran Bretaña y entonces pues la gente, como hacía tiempo que no había un brote, pues se ha escandalizado mucho porque lo que hace es que la paloma está como medio, pues eso, como zombie. Va así, da vueltas en círculo, se tambalea, Y tiene un aspecto... no puede volar. El aspecto es de paloma. Ah, vale. O sea, no se ve jodida. Bueno, se ve jodida, claro. Te digo que se tambalea, va dando Sí, vueltas. pero digo... El cuello se le va, se queda así para abajo. Que no se le ve de repente un ala No. sin plumas. Bueno, si tienes sarna, ¿qué puede ser? ¿Qué puede ocurrir? Joder. Madre mía. Pero sí. Y básicamente eso. También tengo que decir que aquí en España, como yo trato de primera mano con la gente de las palomas, pues te digo que con la vacuna pues no lo cogen. Lo que pasa es que si lo cogen ya están jodidas y la palman casi siempre. Entonces es un tema complejo. Hablando de las palomas, lo de las carreras también es una movida que flipas. Mi padre es campeón de Madrid, que es subcampeón de Madrid, algo de esto. ¿En serio? ¿Y las Lo entrena? viven. Que si las entrenan, esos son deportistas de élite, tío. Joder. Es una locura. Las entrena, vamos, todos los fines de semana se va a tomar por culo, nada más que para soltarlas y que vuelvan. Porque ya son las palomas... Vale, pero vamos, una paloma la entrenas... ¿Cómo coño entrenas Soltándola. una paloma? Soltándola, ¿no? Soltándola a tomar por culo, porque las palomas Vale, siempre vale. vuelven a casa. Que tampoco hay que ser Cus D'Amato con Mike Tyson aquí, que venga. Espera, ahora vas a ver. Ahora vas a ver que sí. Ya cerramos con esto y así le hago un homenaje a mi padre. Muy bien. Pues mira, la carrera más larga es en alta mar. Vale. Más lejos, la anterior es en Marruecos. O sea, después ya la sueltan en alta mar, que eso ya es el top. Y de ahí ya vuelven. Esto las competiciones de aquí de España. Luego hay competiciones a nivel Hacen eso, ¿no? Se las europeo. llevan y las sueltan y Sí, regresan. en un barco llevan ahí ¿cómo se llama esto? Contenedores de estos Vale, llenos vale, de palomas, las abren a todas y todas salen corriendo para su casa, cada una a la suya. Es que eso, yo soy de Tenerife y bueno, hace unos meses estuve una semana en Alegranza, una isla que hay ahí, un islote prácticamente, que es protegido, solo hay una casita. Y me contaba la persona que vive allí que muchas palomas llegaban ahí perdidas y, Claro. y las iban a buscar después. Claro, sí. Es que en la de alta mar, pues algunas se pierden, porque está muy lejos y como Claro. ya es mar, De Marruecos venían. no reconocen tanto, porque Claro. cuando ellas reconocen mucho digamos, la orografía, ¿no? Cómo va siendo el terreno según van avanzando. Te dicen, pues tú aquí por ahí, que estás a montaña, así, ¿no? Claro. Un poquito Ahora, así. también te digo, tengo una paloma de 1 millón de pavos y no la suelto ni... No, bueno, claro, y es digo, que nadie suelta una de 1 millón de pavos. Que la del 1 millón de pavos es la que ha ganado un torneo muy bestia y esa ya no la saca ni Dios. O sea, ya te la quedas para reproducir y fuera. Pero lo que te decía, mi padre la suelta todos los días. Lo de irse a tomar por culo, eso lo hace una vez a la semana o 2 veces a la semana. Pero todos los días la suelta y las entrena porque, mira, pasa una cosa. La competición va por velocidad, porque cada una vuelve a su palomar. Entonces, cada palomar tiene unos sensores, un sensor, y cada paloma tiene un chip. Entonces, cuando la paloma entra al palomar, se calcula
la velocidad media que ha llevado esa paloma hasta llegar ahí. La que ha sido más rápida, pues gana. No se calcula el tiempo porque hay alguna paloma que está más cerca a su palomar, hay otra que está más lejos, así, ¿no? Entonces se calcula la velocidad media. Claro, ¿qué ocurre? Que hay veces que mi padre lo espera mucho ahí, está esperando a la paloma que llegue y llega la paloma y se queda encima del palomar, pero no entra. Claro, la paloma se te puede tirar encima del palomar 2 horas y tú pierdes. Entonces las entrenan con banderas para que bajen cuando ellas tienen asociado que cuando se mueve la bandera, pues tienen que entrar. Entonces las entrenan así, a que sigan la bandera. Entonces ellas aprenden a seguir la bandera y entran cuando les dices. Y luego ya, tema electrolitos, proteínas, hidratos de carbono, te lo juro, tío. Levaduras de cerveza y cosas de estas. Hay doping también. Mi padre no. Pero hay gente que las dopa, pero ¿sabes? Anabolizantes a tope. O sea, una locura. La gente se gasta mucha pasta en eso. Hay doping de palomas. Hay doping. Y de hecho es que hay controles antidoping. De hecho, antes de las carreras siempre hay que entregarlas un día antes para hacer como un poquito así, como para que al menos antes de la carrera justo no la puedas dopar. Y en los derbis hay torneos que se ganan, pues el ganador se lleva 1 millón de euros, 400.000, lo que sea, que se llaman derbis. Joder. Y ahí, para asegurarse de que no hay doping en ningún momento y que lo único que influye es la genética de la paloma, se dan pichones. O sea, tú das al pichón, pasa 1 año o 2, y entonces ya es cuando se hace el derbi con ese pichón. Cuando ya es adulto, digamos. Y entonces ya lo sueltan para asegurarse de que nadie ha podido dopar a su paloma. Pero vamos, el tema del doping, con lo de las palomas, ya te digo, son atletas. Y que si descarga de hidratos, y ahora le meto hidratos, y ahora le hago una carga y descarga, tío, como si fuera culturista prácticamente. Estoy flipando. Si tienen que correr larga distancia, se le da más comida. Si tienen que correr corta distancia, se le da menos comida. Menos peso. Más comida si es larga distancia, para que pueda llegar mejor y le aguante la comida, aunque vaya más despacio. Y si es corta distancia, menos comida, para primar la velocidad. Y luego también hay diferentes. Si hay algunas que son de larga distancia, hay otras que son de velocidad. Entonces, pues las de velocidad solo las sueltas en las etapas cortas. Las de larga distancia solo las sueltas en las etapas largas. Una puñetera locura, tío. Una industria, ¿eh? Una industria que flipas. Desde luego mueve... De hecho, mi padre me dice alguna vez, si es que tendrías que dedicarte a subir vídeos de palomas, joder. Y me enseña vídeos de gente de las palomas y tienen, yo qué sé, 30.000 visitas y cosas así. Digo, me cago en la hostia. Yo aquí hablando y sale aquí y estoy diciendo, bueno, pues esto le damos un poquito de maíz ahora, no sé qué, y ya veréis cómo funciona. Y el tío, 30.000 visitas, 50.000 así, disparados, ¿eh? Qué locura. Sí. Qué locura. Pues Mario... Ha sido súper, de verdad, súper interesante. No lo dices por decir, ¿no? No, te juro. O sea, hoy he flipado. Con lo de las hormigas, sobre todo, y digo, pero ¿qué cojones? O sea, brutal. Un placer, de verdad. Un placer, igualmente. Lo dejamos por aquí. Sí. Vale.